Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos. Es un honor y un gusto para mí presentar el segundo simposio virtual de enfermedades tropicales, auspiciado por la Universidad del Norte, su Departamento de Ciencias de la Salud, el Hospital de la Universidad del Norte y su Clínica de Enfermedades Tropicales. Doy de inicio al primer conferencista, el doctor Salim Matar. El doctor es biólogo, es especialista en microbiología y parasitología médica, especialista en control de calidad microbiológica, es magíster en biotecnología microbiana y PhD en microbiología. Es investigador senior y profesor titular de la Universidad de Córdoba, Colombia, y sus áreas de investigación son resistencia antimicrobiana, zoonosis, enfermedades tropicales emergentes, reemergentes y epidemiología molecular de salmonela y enfermedades de transmisión sexual. La conferencia del doctor Matar es enfermedades tropicales del Caribe colombiano, el ayer, el hoy y el mañana. Doctor Matar, un gusto para mí. Puede seguir con su conferencia. Buenos días, muchas gracias a todos por esta invitación, especialmente a la doctora Beatriz. Voy a dar inicio rápidamente a la presentación. Permítame un segundo para comenzar. ¿Se ve la presentación? No, todavía no, doctor. ¿Ahora? Ahora sí la estamos compartiendo. Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Entonces, gracias por la amable invitación para compartir con ustedes en el día de hoy, pues más que una charla magistral, es una reflexión acerca de las enfermedades tropicales y además de eso, pues la importancia que tiene en el día de hoy la infección por coronavirus. Entonces vamos a hacer un recorrido desde la perspectiva de las enfermedades emergentes y reemergentes. Todos conocemos pues las principales enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas que aquejan a los países tropicales y especialmente en vías de desarrollo. Todos conocemos el dengue, la fiebre amarilla, la leptospira, la leishmaniasis. Recientemente pues el virus del Zika y el virus chikungunya, así como la malaria y la enfermedad de Chagas. Aquí está una cronología, una línea de tiempo de cómo aparecieron las enfermedades y cuando uno mira esto, pues pareciera que en esos tiempos aparecieron, en esos datos que aparecen en esta línea de tiempo. Sin embargo, sin duda que esto no es cierto porque en el caso del Zika, aquí a mano derecha, aparece 2015, pero fue cuando reemergió la enfermedad porque el Zika ya había sido detectado en 1948 justamente en un bosque con ese nombre en África. Y así sucesivamente hay una cantidad de enfermedades que aparecieron mucho antes y más adelante vamos a explicar por qué. En este cuadro rápidamente es la historia de las enfermedades zoonóticas más conocidas, pero aquí lo que yo quiero mostrar es, por ejemplo, que la humanidad siempre ha estado en constante reto con las enfermedades infecciosas y las enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. La primera más conocida es la peste bubónica en Europa, que fue la peste negra, ocasionada pues por la Yersinia pestis, de las pulgas que salían de las ratas que infestaron a Europa. Y posteriormente, pues tenemos otras, y la más que hemos conocido en estos momentos es la gripa española en 1904, 1918, que diezmó pues casi prácticamente la mitad de la población europea. Eso nos ha hecho recordar en este momento que estamos viviendo los grandes problemas que ha sufrido la humanidad. Pero aquí a mano derecha no se ve bien, en la próxima tal vez ya aparece en esta diapositiva el SARS-CoV-1 o el síndrome agudo respiratorio que apareció
en los años 2000, 2005 en Hong Kong. En esta se ve un poco mejor, entonces aparece posteriormente el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, también por un coronavirus. Pero otras enfermedades, aparece West Nile, aparece hantavirus, el ébola, y recientemente, hace un par de semanas, pues apareció la fiebre de Marburg. Entonces, la gente confunde que la fiebre de Marburg es una nueva fiebre hemorrágica y que el mundo se va a acabar. No, la fiebre de Marburg aparece en los años 70, apareció en los años 70 en Alemania cuando importaron unos monos de Tanzania, y en la región de Marburg, en Alemania y Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, estos monos tenían el virus y produjo un brote grandísimo en estos países que acabo de mencionar. Realmente las infecciones por arbovirus, y no solamente por arbovirus, infecciones zoonóticas tienen esta analogía. Es un iceberg en el cual los casos severos son los que estamos viendo, lo que vemos a diario, pero obviamente hay que hacer una vigilancia de los casos sintomáticos, y lo más importante de este iceberg es lo que está debajo del agua, en este caso, en esta analogía, que son las infecciones asintomáticas o inaparentes. Entonces, lo que queremos representar con este iceberg es que las enfermedades infecciosas existen desde hace mucho tiempo y no podemos esperar a que ellas lleguen, sino que hay que salir a buscarlas. En este caso, la vigilancia epidemiológica de vectores, que es lo que nosotros hacemos, es lo que nos permite adelantarnos un poco hacia lo que va a sobrevenir. Por ejemplo, si suponemos que el virus de SARS-CoV-2 provino de los murciélagos y no de pangolín, si hubiéramos tenido una vigilancia epidemiológica más estricta sobre el mercado húmedo de Wuhan, seguramente hubiéramos podido prevenir la enfermedad. Pero eso tiene una connotación cultural y social que no permite muchas veces acceder a este tipo digamos, de estudios dentro de la cultura de cada pueblo. Aquí simplemente no voy a mostrar el video, pero es extraordinario. Es el movimiento de la población humana 24 horas en los diferentes vuelos. Entonces ustedes observan Estados Unidos es donde más llegan vuelos, el sudeste asiático, China, Japón y así sucesivamente. Entonces esto es una de las variables que influyen en las enfermedades infecciosas transmisibles. En 2017 nosotros llamamos la atención sobre el problema que existía en Necoclí 2017 y mostrábamos esa diapositiva de cómo muchos viajeros del África llegaban a Brasil o llegaban a Argentina, y para alcanzar el sueño americano y atravesar todo el istmo panameño y llegar al norte a Estados Unidos, tenían que pasar por Colombia. Y aquí es donde en Necoclí se han presentado los últimos problemas migratorios. Pero más que problemas migratorios de tipo social, a nosotros nos preocupa es la estela de enfermedades infecciosas que van dejando estos viajeros con este hacinamiento. En un municipio de apenas 10,000 habitantes, pues se ha visto duplicada su población. Así, en menos de 24 o 48 horas, nosotros podríamos tener un ébola o un Marburg en unas migraciones de estas ilegales. Pero las razones principales por las que se propagan las enfermedades tropicales no solamente son biológicas. Están los factores sociales como la que acabamos de mencionar, la pobreza, la urbanización descontrolada sin planificación, y el cambio climático, que para nadie es un secreto de que está influyendo en la aparición de las enfermedades tropicales. Y obviamente los factores biológicos como las mutaciones, la recombinación genética, intercambio de segmentos genéticos, incluso en el caso de las bacterias con los transposones, son factores que inciden en el incremento de las enfermedades tropicales y específicamente en las enfermedades transmitidas por vectores. Esto es una diapositiva de la CEPAL.
en el cual muestra en la mayoría de los países latinoamericanos si se han mejorado las condiciones de vida. Entonces, en morado se observa la pobreza extrema y la pobreza absoluta está en color verde azul, aquí en verdecito o azul, como quieran, como lo vean allá en su diapositiva, en su pantalla. Pero observen ustedes que en vez de mejorar esto, lo que está produciendo es cada vez mayor pobreza. Entonces, mientras exista una mayor pobreza, no va a haber una tranquilidad sanitaria, no va a haber una tranquilidad en salud pública. Esta gráfica demuestra claramente cuál es el problema que existe. En el caso de Haití, independientemente de la vergüenza que nos hicieron pasar a estas personas, cuando hay terremotos o hay una cantidad de huracanes, etcétera, esas condiciones se vuelven aún más agudas, se exacerban aún por las condiciones de pobreza en que vive la población. Y tampoco podemos ir muy lejos. Aquí en el Caribe colombiano, pues es una de las regiones con más pobreza y por lo tanto es donde más se presentan estos eventos importantes de salud pública. La construcción de casas con materiales como bareque, pisos de tierra, en fin, una cantidad de aspectos culturales propios de la pobreza que hacen que se presenten las enfermedades tropicales. A nivel mundial, pues en la década de los 90 se creó el Departamento de Control de Enfermedades Tropicales por la OMS. En Colombia realmente todavía no hemos llegado a eso, pero sería interesantísimo, importante que el Instituto Nacional de Salud creara un departamento o una entidad dentro del instituto sin crear más burocracia que focalice las infecciones tropicales desatendidas y otras enfermedades emergentes y reemergentes. Aquí básicamente lo que queremos mostrar es que estas enfermedades emergentes y reemergentes están relacionadas con la pérdida de la biodiversidad y por los factores antropogénicos que acabo de mencionar. La destrucción de los hábitats naturales, el tráfico de fauna y toda esa pérdida de diversidad genética son factores que representan increíblemente una amenaza para la salud pública, aunque algunos pareciera que no les interesa. Esto es para mostrarle la complejidad y rápidamente de las enfermedades transmitidas por vectores. Miren ustedes qué gran cantidad de vectores tenemos. Tenemos mosquitos, tenemos garrapatas, tenemos roedores, tenemos flebótomos, muy parecidos a los mosquitos, tenemos murciélagos y tenemos triatóminos. Entonces, todos estos, miren ustedes, transmiten, por ejemplo, los mosquitos transmiten de todas las enfermedades virales e incluso parasitarias, como el caso de la malaria. Las garrapatas transmiten virus y transmiten bacterias y transmiten parásitos. Los roedores transmiten virus y transmiten bacterias y transmiten parásitos y así sucesivamente. Entonces, es muy complejo para los que estamos haciendo vigilancia, digamos, ecoepidemiológica, enfocarnos en uno solo. Quisiéramos buscar bacterias, buscar virus, buscar parásitos, pero la vida no nos va a alcanzar con tanta diversidad que ustedes observan aquí en esta diapositiva. En 1964, para mí este es el mejor artículo que hay sobre las enfermedades transmitidas por vectores. El doctor Hernando Groth, un inmigrante danés de la Universidad del Norte, escribió este artículo y este artículo cuando yo lo leo mucho porque me enseña realmente cómo es el problema de las enfermedades transmitidas por vectores. Ya en el 64, el doctor Hernando Groth encontró a través de técnicas, en este momento por supuesto no estaba la biología molecular. ¿Qué tal que este señor hubiera tenido la biología molecular a su mano? Hubiera hecho maravillas. Pero ya él, por hemaglutinación, que es una técnica interesantísima, encontró fiebre amarilla, encontró el virus Ilius, el dengue 2, oropuche, manzanilla, virus de la encefalitis equina venezolana, Bayaro, encefalitis equina del este, y él básicamente demostró que existía en eso. En ese momento, el dengue era menos prevalente que otras enfermedades como el mismo el Mayaro o la encefalitis equina
venezolana y encefalitis equina del este. Entonces, este estudio pues muestra realmente en 1964, pero estas capturas fueron en 1957 de todos estos vectores que capturó el doctor Groth en este excelente estudio. Aquí aparecen, por ejemplo, los sitios donde muestreó. Miren ustedes, recorrió prácticamente todo Colombia, un trabajo como para una tesis doctoral laureada, todo el trabajo que hizo el doctor Groth. Ya saltando un poco a la parte reciente, pues todos conocen que el Zika y el chikungunya fueron, digamos, las primeras alertas que nos dio la naturaleza y nos dio la biología de vectores de lo que se acercaba, y no lo alcanzamos a percibir. No alcanzamos a percibir que el chikungunya, que el Zika eran, digamos, lo que venía antes del SARS-CoV-2. Otros arbovirus importantes que mencioné con el trabajo del doctor Groth está Mayaro, que para mí es una preocupación importante. Lo mismo el orupuche y las enfermedades transmitidas por garrapatas, virales, no bacterianas. No lo hemos podido estudiar a profundidad y creo que por ahí podría estar la respuesta a muchas patologías transmitidas por picaduras de garrapatas que no hemos podido detectar por biología molecular. Mayaro, pues, es un virus que se encuentra, fíjense ustedes, rodeando a todo Colombia, y no creo que sea imposible que no tengamos Mayaro acá. El problema ha sido que no lo hemos detectado. Mayaro es primo hermano del chikungunya, entonces ya vamos a tener reacciones cruzadas serológicas con él. Entonces, por lo que tendríamos que buscarlo en la etapa aguda de las enfermedades a través de la biología molecular por PCR o por RT-PCR. Observen que ustedes que está en Panamá, está en Perú, está en Brasil y está en Ecuador, entonces, y en Venezuela. Entonces, no creo que no tengamos Mayaro en Colombia. El chikungunya, pues, mostrar un poco dado de que el dermatología está impulsando este simposio, las reacciones que se muestran en los pacientes con chikungunya son exacerbadas, como la de este paciente. La parte molecular del chikungunya, nosotros la intentamos responder y encontramos pues una gran cantidad de genotipos que entraron al país desde diferentes sitios, y pues básicamente el análisis filogeográfico demostró de que existieron varias cepas que entraron por diferentes sitios, por el Caribe, por Panamá, por Brasil. Aquí se muestra en esta diapositiva las posibles relaciones filogenéticas y los genes involucrados en este importante brote, desde República Dominicana, desde la Florida a Venezuela, de Venezuela a Colombia y a Panamá. Posiblemente fue la entrada de diferentes multisitios, llamémoslo así. El Guillain-Barré también estuvo implicado en los casos de Zika. Y aquí básicamente y rápidamente voy a mostrar cómo entró el virus y cómo se fue diseminando desde el Caribe, se fue diseminando después hacia el interior de la República, siendo los puntos rojos los de mayor incidencia, y en los diferentes estadios pues se ve cómo avanzó hacia el sur del país y después fue decayendo. Sin duda, pues esto era de esperarse desde el punto de vista epidemiológico. No obstante, pues esto no es lo que va a suceder desafortunadamente con el caso del virus respiratorio, del virus pandémico que en este momento nos afecta. Tuvimos problemas gravísimos de salud pública, como el caso de las microcefalias asociadas al Zika. Eso fue realmente un drama, mirar todos esos niños del Zika que todavía uno ve en algunos hospitales y clínicas que nacieron en ese brote. La evolución del Zika en las Américas, pues
también ha sido documentada a través de este trabajo conjunto que hicimos con el MIT en Boston, donde se muestran los diferentes países que participamos en este trabajo. La fiebre horopuche que les mencionaba es muy parecida a un dengue y pues ya ha sido detectado en el Perú y en el Ecuador. Lo otro pues es mirar un poco la parte de los murciélagos que pues ahora están de moda con lo del SARS-CoV-2, pero los murciélagos, como para mostrarles un ejemplo, un estudiante de doctorado nuestro encontró en murciélagos frugívoros, o sea que comen frutas, encontró el virus de la rabia, cuando usualmente esto es por virus hematófagos. Entonces, lo mismo encontraron en otro estudiante de doctorado, en murciélagos insectívoros y frugívoros, encontraron el virus de la encefalitis equina venezolana. El caso del dengue, pues, realmente es un problema de salud pública que no ha podido resolver la humanidad. No, la vacuna no ha sido lo que esperábamos y realmente no creo que podamos erradicar el dengue. Vamos a tener que vivir con el dengue. En este momento, ustedes saben que tenemos un brote importante en Bolívar y específicamente en Cartagena. Y todo esto se debe básicamente a las condiciones de salud pública que tienen las poblaciones. La Organización Mundial de la Salud propuso este algoritmo que me parece interesante y que nosotros, después que salgamos de esta pesadilla del coronavirus, tendremos que retomarlo. Empezamos a hacer, pero nos tocó suspender todo e irnos hacia coronavirus para poder contribuirle al departamento y a la región con el diagnóstico. Nos tocó suspender este proyecto, pero básicamente es una parte molecular donde tenemos unos primers para universales, para flavivirus, otros para alfavirus y otros para bunianvirus. Entonces es tomar tanto pacientes como vectores y aplicar esta tecnología, digamos, multiplex, que nos permita ubicarnos hacia dónde está el diagnóstico. Esperemos terminar rápidamente, ojalá que termine rápido esto del coronavirus, que parece ser que no va a ser así tan rápido, pero digamos en 3 años o 5 años esperemos salir de esto y volver a retomar estas iniciativas. Lo que les mencionaba de los cambios climáticos, esto definitivamente está influenciado por el clima y por la ganadería extensiva que ha también destruido, en el caso de Córdoba, Sucre y el sur de Bolívar, digamos, destruido muchos bosques que han permitido pues el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores. Esto es los casos de dengue en Cartagena, para llamar la atención. En la semana pasada, la semana epidemiológica pasada, donde se observa un incremento de los casos de dengue. Y seguramente habrá más en los otros departamentos del Caribe colombiano, por una razón, porque en este momento nosotros estamos mirando hacia un solo lado. Estamos todos enfocados en coronavirus, estamos tratando cómo defendernos de este virus y hemos descuidado las otras enfermedades infecciosas. Realmente las fiebres indiferenciadas que se presentan en el Caribe colombiano, tal como lo expresamos en esta publicación, es eso. No todo es dengue en su momento. Entonces, no todas las fiebres tropicales son dengue, porque podría ser malaria, podría ser leptospira, como en este estudio que encontramos primero leptospira, después encontramos dengue, después encontramos hantavirus y después encontramos malaria. Entonces, las fiebres tropicales indiferenciadas en Colombia no todas necesariamente son dengue. Aquí hay una frase muy famosa que dice que toda fiebre tropical es dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Yo creo que ya tocaría invertir esa frase y buscar otras etiologías. En la malaria no complicada, pues Córdoba es un foco endémico, especialmente de Plasmodium vivax. Es tal vez el foco más importante de Plasmodium vivax que hay en el país.
En el caso del Atlántico, pues hay pocos casos, posiblemente importados, pero en Bolívar, especialmente en el sur de Bolívar, hay una gran cantidad también, tanto de víveres como de falcíparos. En el caso de los roedores transmisores, pues eso ustedes conocen, la leptospirosis. Atlántico ha sido un departamento pues, que más ha diagnosticado la leptospira por una buena vigilancia que hicieron los organismos de salud pública, pero realmente es un problema importante en el Caribe colombiano. Este es un estudio de la Universidad del Norte de Claudia Romero y de Andrew Falconer sobre la leptospirosis en el Atlántico, que es muy interesante. En el caso de la leishmaniasis, pues yo no voy a meterme en esto es competencia del doctor Juan Carlos Dipp, y seguramente él les hablará de eso con Chagas, que es un experto y sabe muchísimo de esto. Pero decirles simplemente de que hay una leishmaniasis urbana que es producto, repito, de las condiciones socioeconómicas que vive el Caribe colombiano tan malas. Entonces, en Sucre ya lo diagnosticaron y el doctor Hernando Pinzón en Cartagena, uno de los barrios del sur, subnormales de Cartagena, encontró también leishmaniasis. Entonces, la leishmaniasis no es exclusivo del área rural. Otras enfermedades que tienen que ver con dermatología y que las traigo rápidamente son el anaplasma y la erliquia, que son transmitidas por garrapatas. A ustedes les llegan muchos pacientes que tienen mascotas y las mascotas, especialmente de fincas, portan estos microorganismos que son bacilos gram-negativos, o cocobacilos gram-negativos, que son más pequeños. Anaplasma y erliquia se diagnostican muy fácilmente por PCR, pero equivocadamente por microscopía. Son microorganismos tan pequeños que los confunden con artefactos propios de las tinciones de Gram. Por lo tanto, a mí particularmente el diagnóstico de anaplasma, erliquia y babesia no me gusta por microscopía, sino simplemente por PCR. Una PCR sencilla que nosotros tenemos ya estandarizada en el laboratorio. Tenemos otros casos de algunos estudiantes nuestros que lo buscaron en Ibagué y encontraron erliquia, rickettsia y anaplasma. Babesia también es un patógeno que, bueno, está en discusión si es un patógeno humano o no. Hay casos donde se ha encontrado en humanos unas especies, pero esta babesia se comporta como si fuera una malaria. No soy experto en babesia, pero lo que sí quiero decirles es que sí se encuentra en el ganado y se encuentra, pues, obviamente, en animales domésticos y es transmitida por garrapatas. Aquí hay una transmisión, un trabajo de la Universidad de Sucre sobre babesia en la zona rural del departamento de Sucre. Este es el boletín epidemiológico y ya para terminar quiero acabar con esta, digamos, diapositiva de reflexión, porque el enfoque de One Health, de una salud, es tal vez lo que nosotros debemos inclinarnos a buscar y no mirarlo desde una sola arista, desde un solo punto de vista. La medicina en el día de hoy tiene que ver muchísimo con la parte ambiental, tiene que ver muchísimo con los aspectos sociales y la interacción humano-animal que comparten el mismo ecosistema. Eliminar la pobreza, pues pienso yo que sería tal vez lo principal para eliminar muchas enfermedades infecciosas. Todavía sigue siendo una vergüenza que se presenten casos de rabia en humanos, si estoy hablando de rabia urbana. Entonces, ese tipo de cosas son los que debemos estudiar desde una salud o de One Health, como quieran llamar. Por ejemplo, estamos preocupados sobre los virus de la influenza. Entonces, los virus de la influenza, pregunto yo, no sé, me puedo equivocar, ojalá me equivoque, pero la próxima pandemia
va a provenir de ahí. Recuerden que la influenza española, mal llamada española porque entre otras cosas, esa gripa española llegó fue de Arkansas, que desembarcó en la Primera Guerra Mundial con unos soldados americanos que llegaron a París y se movieron hacia España, y en España fue que diseminaron el virus. Ya ellos venían con el virus desde Arkansas. Debería llamarse la fiebre de Arkansas, sino la fiebre española que los acabó prácticamente. Entonces el virus de la influenza, tal vez el H7, los H5, los H2 que están estudiando, para mí van a ser la mayor preocupación en los próximos años, porque estos mutan todavía mucho más rápido que el coronavirus que estamos viendo. Y otro problema importante por lo cual debemos enfocarnos en One Health es la resistencia a los antibióticos. Sin duda va a venir un problema gravísimo después del coronavirus con la resistencia. Bueno, ya se está viendo una resistencia por el uso indiscriminado de antibióticos que han hecho algunos médicos al prescribir, por ejemplo, acitromicina y prescribir otros antibióticos que no tienen nada que ver ni mejoran la salud del paciente, especialmente pacientes ambulatorios. Pacientes ambulatorios fueron tratados o han sido tratados indiscriminadamente con ivermectina y con acitromicina, cuando ya se sabe que ninguno de esos dos, ni la hidroxicloroquina, servían para contener el virus. Sin embargo, lo siguen todavía utilizando y prescribiendo, lo que ocasiona una presión selectiva sobre el uso de los antibióticos. Entonces, eso era lo que yo quería decirles. Por último, una cuña comercial. El doctorado en microbiología y salud tropical de la Universidad de Córdoba está abriendo sus inscripciones en un par de meses. Lo mismo el magíster en microbiología tropical. Aquí estamos algunos pasaditos de kilos, otros ya envejecidos, pero seguimos pensando de que tenemos que salir a buscar los virus antes que ellos nos encuentren a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Matar, muchas gracias por su intervención, muy interesante. Ahora vamos a dar continuación al doctor Francisco Bravo. El doctor Francisco Bravo es dermatólogo, trabaja actualmente en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y realiza investigación en patología, enfermedades infecciosas y dermatología. Va a hablar de natostomiasis y esparganosis, parasitosis migratorias emergentes y dermatitis infectiva, marcador del HTLV1. Adelante, doctor Bravo. Muchas gracias. Quería saber si se está viendo mi presentación. ¿Se ve mi presentación? No le puedo. ¿Se escucha? No está compartiendo. Ahora, doctor. Ahora sí. Ok. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Me ha resultado muy interesante recordar cómo las virosis azotan a nuestros países, tanto Colombia como Perú. Y lo que yo me voy a ocupar es un poco más lo que me gusta, que es la parte infecciosa tropical en el aspecto dermatológico. Y por eso he traído dos ejemplos de varios parásitos que se presentan en forma migratoria: natostomiasis y esparganosis. Simplemente para recordar que los nematodes son parásitos tubulares redondos, mientras que los cestodes son parásitos planos.
Y vamos a empezar con natostomiasis, que es una parasitosis de gatos en las cuales las larvas del tercer estadio del desarrollo parasitario están presentes en huéspedes intermediarios, típicamente peces. Y como resultado de ello, cuando el paciente se infecta, la larva queda liberada a nivel del estómago y empieza un patrón migratorio que en gran parte de esta evolución justamente compromete la piel, causando una paniculitis migratoria eosinofílica. La enfermedad es muy común en personas y países con gran tradición de comer pescado crudo, sea sashimis, sushi o en el caso de Perú y también creo que en Colombia y Ecuador, ceviche. Como les decía, el parásito tiene un hospedero final que es el gato y el perro, pero el ser humano se contagia cuando ingiere huéspedes intermediarios que tienen el estadio larvario 3. Cuando esto pasa, el paciente humano desarrolla la enfermedad. Son varias las especies descritas en el mundo. Estos son los países donde más se reporta natostomiasis. Hay una paradoja muy interesante en el caso de natostomiasis en Lima. La mayoría de pacientes son vistos en práctica privada y esto es una cosa inusual para una enfermedad tropical porque son pacientes de los estratos más altos los que padecen la enfermedad tropical. Otra cosa que es interesante es decir que en el Perú no se consume pescado de agua dulce para el ceviche. Y eso tiene una explicación que si hay tiempo podría desarrollar un poco más. Y definitivamente natostomiasis en el Perú y especialmente en Lima es una enfermedad costera, a diferencia de esparganosis que se ve a nivel de la selva amazónica. Este caso de Brasil es interesante porque el paciente contrajo la enfermedad en el Perú cuando fue por un tour gastronómico. Ha habido natostomiasis en Colombia, este es un primer caso, y haciendo una revisión rápida encontré este segundo caso que fue diagnosticado en Israel, en un turista que regresó de Colombia. Desgraciadamente en el reporte no mencionan qué ciudad en Colombia. La clínica es una lesión dérmica o subcutánea de carácter migratorio, a veces muy superficial y que parece larva migrans. Miren este caso, este paciente llegó al consultorio quejándose del compromiso de la mama derecha, pero cuando se quitó la ropa nos dimos cuenta que el trazo daba la vuelta a todo el tórax. Otro paciente que muestra la parte profunda paniculítica y una parte superficial que parece larva migrans cutánea. Una paciente con otra lesión arciforme. Este paciente es interesante porque le da esa apariencia de piel de naranja. Este mismo paciente, una semana después de que se tomó la biopsia en el sitio original, hizo el trazo lineal. Y este es otro paciente que presenta una paniculitis con piel de naranja. Otros casos son más fáciles de confundir con larva migrans cutánea o con angioedema. Entre un 50 a 75% hace eosinofilia periférica. Las complicaciones más temidas son el compromiso ocular y el compromiso del sistema nervioso central. Y en la fase de migración intraabdominal, es decir, cuando el parásito sale del estómago para llegar al tejido celular subcutáneo, el paciente puede presentar síntomas de abdomen agudo. En la histología, lo más importante es encontrar una dermatitis o paniculitis eosinofílica. Y el diagnóstico se hace, 1, por el antecedente de la ingesta de pescado crudo, 2,
una lesión clínica migratoria en la piel que puede ser superficial como una larva migrans cutánea o profunda como una paniculitis. Tiene que haber eosinofilia en tejidos. La serología se puede hacer, pero no está disponible comercialmente. Y otra forma de hacer el diagnóstico es visualización del parásito. ¿Qué aprendimos y reportamos? Que si le dan tratamiento al paciente, lo que normalmente era un área muy grande de eritema se vuelve una pápula. Y cuando biopsian esa pápula, encuentran al gusano. Este es un gusano que rescatamos de un paciente. Miren la boca. Miren, se dan cuenta cómo este gusano es capaz de perforar a través del tejido celular subcutáneo. Este es el mismo gusano. Miren, lo medimos. Medía más o menos 4 milímetros de largo. Y a partir de eso hemos podido reconstruir a través de esta observación que cada vez que se le da tratamiento al paciente, el parásito se superficializa y la lesión se vuelve una pápula. Sacando la pápula, hemos encontrado diferentes restos del parásito a diferentes niveles. El tratamiento es albendazol, ivermectina, y puede considerarse que en pacientes que tienen migración en la cabeza, valdría la pena la administración de ambos. De esparganosis, simplemente quiero decirles que hemos visto casos de esparganosis. Tiene un ciclo muy similar al natostoma, pero en el Perú se ve en las zonas de la selva amazónica. La clínica más común es un nódulo fijo, pero en este caso, por ejemplo, de Iquitos, esta mujer presentó inicialmente la lesión en la zona cervical y luego se trasladó al hombro. Y cuando se hizo la biopsia, ese es el canal por donde ha pasado el gusano, y este es un gusano. A diferencia de natostoma, este es un cesto, es un gusano plano. Se parece al Diphylobotrum. No tiene órganos, pero tiene estos cuerpos calcáreos y estos ductos que permiten su identificación a nivel de piel. Entonces, son dos gusanos muy parecidos en el sentido del ciclo vital, pero uno es un nematode y el otro es un céstode. Uno se asocia, ambos se pueden asociar a pescado crudo, pero mientras que el natostoma es bastante más común para nosotros en casos de la costa, espargano es algo que ustedes podrían ver en la selva amazónica. Simplemente mencionar que espargano puede simular dracunculiasis. Dracunculiasis prácticamente ya desapareció de África, pero aún hay casos que parecen dracunculiasis y acaban siendo esparganosis. Sospechar esparganosis en caso de gusanos planos que se han presentado como lesiones fijas o migratorias en tejido celular subcutáneo. Pasamos, no sé cómo ando de tiempo, si puedo pasar a la segunda presentación. El micrófono activa. Adelante, doctor. Ok. Comparto pantalla. Me interesaba hablar de... No está compartido, doctor, todavía. Acá ya le estoy compartiendo. ¿Ahora? Todavía no. Ahora sí, pero ahora sí. Ok. HTLV1. Hablando de virus, estamos viviendo una pandemia terrible, pero hay virus que están coexistiendo con nosotros desde hace mucho tiempo.
y uno de ellos es el HTLV1, que si bien las cifras no dicen, las letras no dicen mucho, deben recordar que cuando el HIV salió al mundo, era considerado el HTLV3. El HTLV1 fue descrito por Gallo en 1979. Hay entre 10 a 20 millones de personas infectadas, pero a diferencia del HIV, la minoría de pacientes desarrolla síntomas clínicos. La infección se perpetúa en el ser humano como un provirus y hay una especie de equilibrio inmune entre los CD4 infectados por el virus y los CD8 que están tratando de controlar la infección. El resultado es una carga viral estable, pero cuando hay demasiada respuesta CD8, se producen enfermedades inflamatorias, que es la que vamos a mencionar. La transmisión más importante del virus es por lactancia materna, aunque la más efectiva es por transfusión de sangre. La transmisión sexual es posible, pero es mucho más potente hombre a mujer. Esto es el panorama mundial del HTLV1. En Colombia, he estado leyendo, y en Tumaco es donde hay la mayor cantidad de casos. Mayor cantidad de positividad de serología. Y estaba leyendo esta noche cómo en Cali han detectado tanto para paresia espástica tropical como pacientes con ATL. En el Perú es una zona endémica, igual que Brasil y que Chile. Enfermedades causadas por HTLV1 en la piel, dermatitis infectiva, sarna costrosa, dermatofitosis extensa y, por supuesto, la leucemia linfoma. Una pareja de pacientes peruanos con paraparesia espástica tropical. La dermatitis infectiva fue descrita por Sweet, el del síndrome de Sweet, un famoso dermatólogo inglés que fue a Jamaica a hacer labor social y se dio cuenta que había un eczema muy particular. Esto fue también revisado por Walsh, también de nacionalidad inglesa, pero quien hace la conexión con el HTLV1 es Louis Lagrenade, una epidemióloga jamaiquina en 1990. Estos son los papeles originales. Nosotros vimos el primer caso que pudimos hacer el diagnóstico en un adulto y lo reportamos en la Folia Dermatológica Peruana en el 2001. Y luego se ha hecho varios reportes de la casuística peruana y casuística brasileras. ¿En qué consiste la dermatitis infectiva? Les quiero enseñar básicamente las fotos. Es un eczema muy particular que compromete cuero cabelludo, cara y zonas intertriginosas. Da la impresión de que fuera un eczema tópico, una tiña capitis, un intertrigo impetiginizado. Bastante frecuencia, los niñitos tienen costras mielicéricas, hay una apariencia como si fuera un eczema impetiginizado. Y una cosa muy interesante es la parte intertriginosa, que la vemos tanto en niños como en adultos. Miren esto, ¿qué pensarían los dermatólogos que están viendo estas fotos? Todos estos pacientes tienen HTLV1 y el diagnóstico clínico es dermatitis infectiva. Lo más interesante para nosotros fue descubrir que los adultos también hacen dermatitis infectiva. Y cuando hacen cuadros de dermatitis infectiva, siempre domina mucho el cuadro el problema infeccioso. A veces puede simular psoriasis, pitiriasis rubra pilaris o otras entidades. Siempre fíjense cómo hay un componente de flexuras, compromiso axilar y muchas veces compromiso inguinal. Otros parecen psoriasis. Miren las edades de pacientes comprometidos. Este paciente hubiera podido pasar por fotodermatitis, excepto que el compromiso axilar
iba en contra de esa idea. Este paciente tenía dermatitis infectiva y la tenía recién a los años 70. Otros casos, los patrones histológicos pueden confundirse con psoriasis, con eczemas, con micosis fungoide. Cada vez que vea el dermatopatólogo un infiltrado psoriasiforme con células plasmáticas, piensen no solo en sífilis, piensen en dermatitis infectiva. Cuando ven patrones espongióticos psoriasiformes con exocitosis, piensen en micosis fungoide, pero también piensen en dermatitis infectiva. O si están entre ese eczema o micosis fungoide, piensen en dermatitis infectiva. La inmunohistoquímica demuestra que es una enfermedad más del lado inflamatorio, predominan los CD8. Y hemos estudiado con colegas del MD Anderson de Houston el perfil inmunofenotípico de estos pacientes. Claves para pensar en dermatitis infectiva: un eczema recalcitrante de cuero cabelludo, algo que parece una dermatitis seborreica impetiginizada, algo que llama la atención porque parece un intertrigo, pero está impetiginizado. El tratamiento es limpiar la infección estreptocócica y estafilocócica con antibióticos y el uso profiláctico de ellos. Ustedes, cuando lo ven al paciente, le dan antibióticos, todo mejora. Mientras que eczema tópico, ustedes le dan primero corticoides tópicos y después le dan antibióticos, en dermatitis infectiva lo principal es dar antibióticos y muy ocasional usar esteroides tópicos. Les hago una observación interesante. ¿Por qué no se ve dermatitis infectiva en el Japón? La única explicación que yo encuentro es el estado de saneamiento. Japón es un país desarrollado, la higiene personal es la regla, mientras que en muchos de los países donde vemos dermatitis infectiva hay déficits sanitarios. La historia natural en gente joven, en niños, tiene la evolución de la atopía, es decir, llega a la adolescencia y se va. En adultos tiene un curso más tórpido. Y de hecho hay la idea de que dermatitis infectiva podría ser un factor de riesgo para desarrollar leucemia linfoma de células T del adulto. Mil disculpas por haberme excedido, pero muchas gracias por la invitación. Doctor, muy buena, muy interesante. No hay problema por el tiempo. Bueno, a continuación, el doctor Álvaro Correa es dermatólogo de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Su especialidad en dermatomicología de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Es especialista en gestión de proyectos educativos, gerencia en salud y seguridad social. Y ha sido gerente del Hospital de Barranquilla, subgerente de Servicio de Salud del Hospital de Barranquilla, y se ha desempeñado como director del programa de medicina y es docente de dermatología de la Universidad Libre. El tema del doctor Correa es diagnóstico y manejo de piedra blanca y piedra negra. Doctor Correa, adelante. Muy buenos días. Gracias por la invitación a los directivos de la Universidad del Norte para dar esta charla. A continuación vamos a compartir. ¿Se ve? Ahora sí. No, no, ahí. ¿Se ve? Sí, ahora sí se ve. Ok. Entonces, el título que inicialmente estaba programado, vi que no era como muy diciente, entonces mejor seleccioné este que es piedra blanca y otras infecciones causadas por Trichosporum sp. Eso se trata porque la piedra blanca es producido por un hongo, cuyo hongo tiene unas características. Tiene una característica, el género Trichosporum,
que produce lesiones a nivel de los cabellos, de los pelos de los vellos, que son nódulos, que por eso ese nombre de piedras. Da manifestaciones a nivel de la superficie de la piel, o sea, manifestaciones cutáneas. Y también algo importante que ha querido en estos momentos es la forma sistémica de diseminación del hongo a partir de aquellos pacientes inmunosuprimidos prácticamente que están en UCI y que hoy tenemos que tener en cuenta los pacientes que están siendo hospitalizados, sobre todo por coronavirus u otras enfermedades que comprometen el sistema de inmunidad celular. Estos hongos son saprófitos, están en el ambiente, están en toda la naturaleza, se han aislado del suelo, de la madera, de los animales descompuestos. Pueden colonizar todo lo que tiene los mamíferos, lo que tienen pelo, cabello, y forma parte no solamente de la superficie cutánea, sino del sistema gastrointestinal, del sistema respiratorio y de otros sistemas más. En el año 1992, anteriormente en la antigüedad, se describía el Trichosporum como el nombre de Weigeli. Ya en el año 92 fue eliminado y se designó con el nombre de Trichosporum cutáneum, pero dada por una cantidad de pruebas que se utilizaron, PCR y otras más, biología molecular, se determinó en el año 2011 que existían más o menos unas 50 especies, de la cual 15 de esas especies eran patógenas. Y de estas 15, las más frecuentes son estas que se encuentran a continuación. Son el Trichosporum cutáneum, el asteroide, el isaí, el mucoides, el ovoides y el inquen. Tienen un comportamiento inocuo cuando se encuentran las lesiones nodulares en la superficie de la piel, pero tiene un comportamiento oportunista, letal, prácticamente la mortalidad cuando ingresan al organismo específicamente para producir la fungemia o la diseminación. Este cuadro nos muestra la parte clínica y la infección asociada, donde vemos nosotros que la infección de la piel superficial es producida por el cutáneo y el asteroide, que la piedra blanca en cuero cabelludo es producido por el ovoides, que la piedra blanca en el pubis, en los hombres, es en el inqui, y aquellos que invaden al organismo que tienen mucha relación con la fungemia, viene siendo el isaí y el Trichosporum mucoides. Estos, cuando se comporta sistémicamente el hongo, se vuelve invasivo, se ha considerado que es un órgano hoy en día como emergente y también haciendo parte de aquellas enfermedades micóticas que se presentan en las vías hospitalarias. Se ha reportado, por ejemplo, el Trichosporum en enfermedades hematológicas malignas, en los cánceres, en los neonatos y prematuros, pacientes críticamente enfermos, sobre todo aquellas personas que han recibido uso de antibióticos por mucho tiempo y de amplio espectro, pacientes trasplantados, inmunosupresores, que viene siendo prácticamente la presentación de las nuevas enfermedades de la tecnología de la medicina, como son los trasplantes y como son las drogas inmunosupresores citostáticos, que deprimen el sistema de inmunidad celular, haciendo el comportamiento invasivo y oportunista del hongo. Hoy se ha visto el uso de catéter intravenoso, parece ser que es la puerta de entrada del hongo cuando se encuentra en la superficie, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados, produciendo y describiéndose artículos de lesiones por Trichosporum sistémico, produciendo meningitis, fungemias, endoftalmitis, endocarditis, accesos cerebrales, esofagitis, artritis y infecciones hepáticas de vasos, de útero, inclusive renales. Como hablamos de piedra negra, que es el compromiso del nódulo, entonces nosotros vemos que el Trichosporum puede producir lesiones a nivel del cabello, del pelo, del vello púbico. Vamos específicamente a hablar del sexo femenino. Aquí esta foto nos está mostrando a las niñas y a una mujer adulta que rinden tributo precisamente a la piedra blanca en el cuero cabelludo. Fotos de nuestros pacientes, que son bastantes, que se ven en nuestro medio. Barranquilla es un lugar ambiental, biológicamente hablando, en el cual, debido a la humedad, al exceso de calor, al exceso de la sudoración, son factores importantes para el desarrollo de la enfermedad. De esta micosis nodular, como ustedes pueden ver, cuero en el cabello, lesiones que son netamente excrescencias nodulares blanquecinas que se encuentran adheridas al pelo y que es motivo de consulta cuando la madre dice que la niña tiene unos granos en el cabello, pero que no son piojos, que no son liendres, que son diferentes, y cuando revisamos precisamente son puros nódulos de piedra blanca. Clínicamente presenta esta característica y los sitios donde más se afecta la piedra blanca viene siendo la zona occipital, la zona parietal. Como pueden ver ustedes, a mayor aumento la cantidad de nódulos de piedra blanca, y vemos también a la derecha nódulos pero incipientes en esa zona, lo que da diagnóstico diferencial para confundirlo con dermatitis seborreica, por ejemplo.
Esta foto es una paciente que nos ve nosotros, el cuadro clínico cómo viene, pero al dermatoscopio, una foto tomada por la doctora Alicia Rojano, que se dedica a la parte de la dermatoscopía y es especialista en pelo, me hizo el favor de tomarme la foto, entonces para que ustedes vean cómo se ve al dermatoscopio las lesiones de piedra blanca dispuestas, excrescencias. Ellas comprometen solamente la cutícula del cabello, ellas no penetran el cabello, ellas no hacen penetración endótica como hacen los dermatofitos y nada más están sobre la cutícula y son blandas, son cremosas y se ven dispuestas varias en un mismo cabello o en diferentes formas. Hay una técnica que usan, que era técnica mojada, que fue descrita por las madres en nuestro medio, donde dicen, doctor, cuando se moja el cabello se le ve mejor. Dicho y hecho, aquí ven ustedes, cuando le mojamos el cabello a las pacientes, las lesiones se ven mejor y esto nos permite a nosotros, para la toma de la muestra, porque para hacer bien sea el examen directo de una brita de pelo que tiene el nódulo y para sembrar entonces los medios de cultivo para el crecimiento y el aislamiento del hongo. Hongo que crece fácilmente y hay que hacer diagnóstico diferencial porque nos podemos confundir con muchas cosas. Tener presente que hay algunas que son patologías de pelo como la tricoresis nudosa, la moniletris, y en aquellas mujeres adultas que usan queratina y que usan tintes, los restos de queratina y de tintes, igual que la piedra negra, que se diferencia porque la piedra negra son nódulos también, pero son negros y son duros y son compactos. La piedra negra en nuestro medio se aprecia en los indígenas y las personas hacinadas y es poco frecuente en relación con la piedra blanca, que es bastante frecuente en nuestro medio. Además, la dermatitis seborreica, la caspa, es otro diagnóstico diferencial por la descamación que produce. Y la pediculosis, que es el piojo capitis, por ejemplo, también las riendas, que hay que hacer diagnóstico diferencial, siendo que son más grandes los nódulos y tiene su contenido interior cuando lo vemos al microscopio. Y existe otro producido por bacteria, que es la famosa tricomicosis. Existen unos factores de riesgo en las mujeres, tanto adultas como niñas, como es el uso de cabello largo y los cabellos recogidos. En nuestro medio se utiliza mucho a la niña que se baña en la mañana temprano, que no alcanza a ir a la escuela a tiempo, y la madre coge y le enrollan el pelo, le hacen, entre comillas, lo que se llama un moño, con el pelo mojado. Niña que juega en el recreo, en esta sudoración que existe excesiva en el ambiente, crea un medio propicio para el crecimiento de la piedra blanca. En los climas cálidos y húmedos en que estamos nosotros sometidos, tan es así que en clima templado y clima frío, la piedra blanca casi no se ve. Nosotros nos hemos puesto en remitir a varias universidades pelos con piedra blanca para la experiencia académica. El uso compartido de peines, de broches y cosméticos que se transforman en fómites también son medios propicios para el crecimiento de la piedra blanca y las aplicaciones de cremas o aceite en el cuero cabelludo. ¿Cómo manejamos esto? Y cómo hacemos la prevención de la piedra blanca en la mujer, tanto en mujer adulta como en mujer niña. Entonces nosotros, el tratamiento para todos estos pacientes que he presentado, cuál es la experiencia, es el uso de un antimicótico en champú, que es bien sea el ketoconazol, que es el único que podemos conseguir, y la utilización de ácido acético. El ácido acético, que es el famoso vinagre, lo podemos utilizar después de un baño con champú, dejarlo 15-20 minutos aplicado con un gorro para que eso penetre bien y después retirar con abundante agua. A la derecha vemos nosotros un peine, una peineta, en el cual cogemos una hebrita de fique, un hilito, y lo ponemos a tejer en uno de los bordes de ambos lados con el fin de que quede algo bien amarradito, y de esta forma, después que se haya hecho el baño con el ácido acético, hacer un peinado mecánico hacia atrás, hacia adelante, lado derecho y lado izquierdo, permitiendo el desprendimiento del nódulo. ¿Para qué utilizamos el aceite acético? El hongo se encuentra adherido a una masa que forma de cemento, en el cual está incluido todas las estructuras micóticas en ese nódulo. El ácido acético químicamente lo que permite es ablandarlo y de esta forma poder desprenderlo. Y lógico, una de las prevenciones es que la niña o se corta el pelo o que tenga el pelo suelto y seco, que lo sequen antes para evitar ese medio propicio para el crecimiento del hongo. Además, tenemos que revisarla en forma permanente. La piedra blanca en el hombre es muy diferente. En el hombre la presentación de piedra blanca se ve en la zona genital. La zona genital es la zona de mayor temperatura corporal y por lo tanto es así porque tiene que mantener la viabilidad de los espermatozoides.
Entonces, la flecha a la derecha nos está señalando en un arte, vemos nosotros las flechas que señalan, por ejemplo, los sitios más frecuentes de presentación de la piedra blanca en el paciente masculino. Vemos nosotros que es la parte ventral del pene, con la parte anterior del escroto, el pliegue inguinocrural y vemos el borde libre del escroto. Esta zona es una zona muy húmeda, una zona con alta temperatura, lo que permite la sudoración excesiva y por lo tanto el crecimiento de la piedra blanca. Hay unos factores de riesgo de la piedra blanca en el masculino, que los deportistas son los que más tributo rinden, por ejemplo, en nuestro medio. Estamos en un clima muy caliente, de temperatura alta, una sudoración excesiva. Algo importante es el uso de los interiores como prevención. Los interiores estamos recomendando que sean no de licra, como vienen ahora, sino que sean de algodón para permitir que el sudor sea absorbido, porque la licra no permite la absorción del sudor en forma excesiva. Otro de los factores importantes es la mala higiene que se hace en esa zona, personas que a veces no se bañan diariamente, y el uso de jabones cáusticos que no permiten el cambio del pH en la zona. La piedra blanca, entonces, en hombre, vemos la foto de un paciente donde apreciamos nosotros el escroto. Una foto tomada bien de cerca para poder explicar cómo es la característica del nódulo en la zona genital. Vemos que estos vellos púbicos están infectados por nódulos, pero que los nódulos se encuentran dispersos en una forma netamente como unas rugosidades, sobre todo el asta del cabello. Diferente a como sucede en la niña, que las lesiones son aisladas. Aquí están pegadas unas a otras, formando una serie como de hilera del nódulo, dando un aspecto de rugosidad al cabello, cosa que es que el paciente se hace el diagnóstico de piedra blanca genital es en forma ocasional y accidentalmente. ¿Por qué? Porque ellos llegan más que todo porque tienen un prurito o algo que tiene entre la zona crural. Vamos a revisar a ver si hay un intertrigo, si hay una candidiasis, si hay una dermatofitosis o si existe una dermatitis. Y ocasionalmente nosotros vemos los pelos en estos pacientes que están llenos de rugosidades. Esa sensación de rugosidad son los nódulos adheridos al vello y que son fusiformes, son translúcidos, son blandos y son en forma irregular. Hoy casi la piedra blanca no la estoy apreciando en zona genital, sino más que todo en las mujeres, debido a que el hombre hoy se rasura mucho esta zona, incluyendo el pecho y las piernas, por ejemplo, lo moderno de estos muchachos, de estas personas, entonces casi no se aprecia. Donde más se puede apreciar si lo vemos en las personas adultas, que todavía persiste esto como mecanismo de mecánico. Entonces vemos la zona inguinal crural, vemos la zona crural, vienen esos pelos, esos vellos, se encuentran totalmente llenos como si fuera que estuvieran en la superficie maicena, un polvo. Vemos las lesiones localizadas, son rugosidades translúcidas en las mismas zonas. Y vemos aquí a la derecha esa foto bien bonita donde te pueden apreciar los cabellos, los pelos, vello púbico en la zona genital, en la zona inguina, crural, cómo se encuentran afectados. Algo importante destacar aquí que en esto se presenta y se aumenta la frecuencia, la incidencia cuando existe, por ejemplo, época de invierno que hace mucho calor en el ambiente, prolifera exageradamente. En cambio, en Barranquilla, pongo el ejemplo, cuando entramos en época de verano, que ya baja la temperatura, tiende a disminuir la presencia de la piedra blanca en el mismo paciente. Entonces, esto es característico, indicándonos a nosotros todo el ambiente, el microambiente de temperatura. Los primeros casos reportados de piedra blanca fueron en homosexuales, en 2 homosexuales hace muchos años, en la zona de periné. La zona de periné es una zona que en muchos hombres pueden estar velludos, como ustedes pueden ver a la derecha, unas piedras blancas en esa zona, y como pueden ver ustedes en esta foto, en zona de periné, también la presencia de piedra blanca. Sin embargo, y esto pasa a la historia, y no se inculpa a los homosexuales por la presentación de esto, no quiere decir que todos los homosexuales tengan piedra blanca, sino que fueron ocasionalmente descritos, pero hoy la literatura describe piedra blanca, ya ven ustedes en el cuero cabelludo en las niñas, en las mujeres. Piedra blanca se describe en el bigote, que es poco lo que se ve en los bigotes. En las axilas también es poco lo que se ve, lo que más se ve en la zona genital. Y en la zona periné en pacientes heterosexuales. Así que ese concepto queda totalmente abolido. El diagnóstico diferencial de esta piedra blanca localizada en la zona genital. Hay que tener en cuenta los artefactos de polvo. ¿Okay? Porque hay personas, hombres, que utilizan el polvo como un mecanismo de refrescarse la zona, de obtener la absorción del sudor
el polvo que permite en forma inconsciente no lo sabe, uno como médico sí lo sabe, y también con la pediculosis pubis, que es la famosa ladilla, la moniletis, la piedra negra escasamente se ve en la zona genital, pero hay que tenerla en cuenta, y algunas como la tricorresis nudosa, que es patología de pelo, y algunas tricomicosis, que son los procesos bacterianos también. ¿En qué consiste el tratamiento de la piedra blanca en el hombre? Es diferente al de la mujer. En la mujer el tratamiento tiende a curar entre comillas, es poco la recidiva. En el hombre es crónico. Hemos hecho el esfuerzo, por ejemplo, de que una vez que se haga el rasurado quincenal, que dando crecimiento al pelo un poquito de tamaño, que el paciente se rasure cada 15 días para poderlo mantener en esta forma. Pero cuando nosotros haciendo la prueba, le digo, déjese crecer el cabello, el vello púbico otra vez lo más que pueda, vuelve y aparece la piedra blanca. Entonces hay condiciones constitucionales individuales de tal vez del ambiente de esa zona en esas personas que predisponen, porque se ha visto que el núcleo de familia donde existen hermanos que tienen el mismo gen resulta que no pasa sin una sola persona. Entonces, incluso hoy en día se considera la piedra blanca como un mecanismo de transmisión sexual por algún mecanismo. Y el uso de ketoconazol champú en forma permanente, una vez rasurado y todos los días lavándose la zona genital. Estas 4 fotos fueron tomadas por mi persona y fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud, porque yo quería saber cómo era el comportamiento y cómo era la morfología de esos nódulos en los cabellos y en los vellos púbicos. Entonces vemos nosotros a la izquierda la liendra es grande, tiene un parásito en su interior, está adosada al cabello. Tenemos la piedra negra abajo a la izquierda, donde vemos que es un nódulo irregular, negro, duro, compacto, bien adherido al cabello, y tiene en su interior unos espacios que corresponden a las ocosporas, que es la forma de reproducción del hongo de la piedra aortae. Y a la derecha vemos las piedras blancas. Arriba superior, la piedra blanca en el cuero cabelludo, y abajo inferior, la piedra blanca en el pubis, en el hombre. Miren ustedes el comportamiento diferente. La morfología del nódulo en la mujer es bien ovaladito, redondito, regular, en comparación con la del hombre, que es irregular, comprometiendo casi toda la extensión del pelo del vello. Y miren la característica que presenta. ¿A qué se debe eso? Eso está en interrogación y están haciendo el estudio comparativo a qué se debe esa morfología. Ahora, ya salimos de la piedra blanca y hablamos de las lesiones producidas a nivel de las uñas. Ya esto recibe el nombre de onicomicosis por trichosporo. Igual que cuando la onicomicosis de uña es por Candida, se le pone el apellido Candida, onicomicosis candidiásica, onicomicosis por dermatófito, onicomicosis por contaminante. En este caso estamos hablando del trichosporo, que ya hablamos que tiene un comportamiento también cutáneo en otras partes superficial, y vemos que es una lesión que se encuentra en la parte distal de las uñas de este paciente a la izquierda, una mujer que llegó con esa lesión, con una onicolisis, una caverna entre lo que es la lámina y el lecho unguial, un espacio ahí lleno de material oscuro levantado, y vemos a la derecha el primer dedo de una paciente también con la misma característica. Quiero destacar que estos casos fueron confirmados de Trichosporum porque fueron hechos su examen directo y fueron aislados los hongos. Entonces, aquí estamos sobre esto, y miren entonces que hay que tener muy en cuenta esos pigmentos de esas uñas con todas estas manifestaciones que vemos aquí. Algunos son hongos, otros son procesos patológicos dermatológicos, otros son traumáticos y otros son bacterias. Candidiasis puede producir el mismo cuadro parecido. Los hongos contaminantes por Fusarium, por Penicillium, por aspergillosis también. La psoriasis, la famosa uña en gota de aceite, es muy parecido. Las pseudomonas, que es bacteria, también puede producir el mismo cuadro a nivel de la uña. Las dermatofitosis igual, y los procesos traumáticos también. A la izquierda superior vemos una candidiasis en una uña del dedo primero de uno de los pies, y a la derecha vemos la paciente misma, problema donde vemos tratada con itraconazol 100 miligramos día por espacio de 6 meses a un año, y miren cómo salió la uña perfectamente bien. Entonces esto nos demuestra a nosotros que el itraconazol, que es una droga antimicótica, que la tenemos en el arsenal terapéutico guardado para ciertos tipos de micosis, no usarlo en forma frecuente. Entonces vemos nosotros que nos sirve bastante para estos hongos, sobre todo los contaminantes. El hongo es un hongo muy sinvergüenza, entre comillas, crece rápidamente. A la izquierda vemos
una foto obtenida de la doctora Castañeda, una gran amiga micóloga aquí de Colombia, que trae en toda la parte del laboratorio, que me facilitó la foto donde vemos nosotros aquí el asta del pelo y lo vemos nosotros el hongo y la parte en azul del lactofenol destacándose con unas colonias encima del hongo con una invasión netamente ectotris en un nódulo que es blando y que a la derecha cada nódulo es sembrado en el agar, es decir, el laboratorio nuestro, donde se sembraron, ahí creció rápidamente porque es un hongo que crece rápido, que hay que saber diferenciar de la candidiasis, donde vemos que es una colonia que es cremosa, que es irregular la superficie montañosa, que tiene aspecto de cerebriforme, y si hacemos el examen directo de estas muestras, obtenemos el Trichosporum sp. Con esto concluyo que la trichosporoneosis es una levadura que produce muchas infecciones, tanto superficiales, cutáneas, invasivas, y sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos. Que es un hongo que se presenta también en pacientes inmunocompetentes sin necesidad que sea inmunosuprimido. Es considerado hoy en día como una micosis emergente y hace parte también como enfermedad nosocomial. Afecta especialmente a los inmunosuprimidos cuando compromete el sistema inmune celular y se invade. Su diagnóstico es un problema y tiene una alta tasa de mortalidad porque casi no se tiene en cuenta ni se tiene en mente de que eso existe. Hay que tener muchos diagnósticos diferenciales para hacerlo porque se parece mucho a otras cosas más como vieron, y su agente etiológico puede producir varias presentaciones clínicas, bien sea que dependen del huésped cómo responde o bien sea del estado inmunológico que tiene. El escaso conocimiento de esta micosis puede llevar a un subregistro y su incidencia ha aumentado por muchas razones. Hoy vemos nosotros como, por ejemplo, la mucormicosis en los pacientes con coronavirus, casos detectados en la India con casi más de un centenar, y aquí en Colombia tenemos 2 casos, uno en Barranquilla, de mucor, producido precisamente en pacientes inmunosuprimidos y que están recibiendo drogas citostáticas tipo esteroides en el tratamiento y deprimiendo el sistema de inmunidad celular y permitiendo que estos hongos que son del ambiente se vuelvan invasivos y hagan la parte oportunista y característica de este hongo. Gracias por escucharme. Doctor Correa, muchísimas gracias por su interesante charla. Ahora a continuación la doctora Beatriz Orozco va a realizar las preguntas que están en el chat. Doctora. Gracias, José. Bueno, tenemos una pregunta para el doctor Matar. No sé si el doctor Matar nos escucha. Sí, lo escucho. Adelante. Dice la pregunta, ¿la leishmaniasis urbana tiene unas manifestaciones clínicas diferentes al otro tipo de leishmania? Y además, ¿cree usted que tenga respuesta diferente al tratamiento? Ay, Tranquilo. un momentico que entró una llamada. Sí, realmente aquí el enfoque es netamente biológico. Estamos hablando del mismo microorganismo que migra, por llamarlo de alguna manera, que migra desde la parte rural a la parte urbana, pero conserva las características biológicas. Entonces, el tratamiento es el mismo, tanto para el área rural como para el área urbana. Ok, gracias, doctor Matar. Y tenemos una pregunta para el doctor Bravo. No sé si... Acá estoy. Gracias, doctor. Entonces, la pregunta para usted es, ¿se prevé alguna relación futura entre la dermatitis infectiva y las enfermedades linfoproliferativas? Es muy probable. Es algo que se está estudiando en la actualidad. Hay el aspecto retrospectivo. La doctora Aquilea Betancourt en Bahía, en sus casos de ATL, o sea, leucemia linfoma de células T del adulto, encontró que un 30% en el pasado tenía una sintomatología que era compatible con dermatitis infectiva. Y algunos estudios que se han hecho en Cayetano Heredia, en mi hospital, indican que pacientes con sarna costrosa, hiperestrongiloidiasis y probablemente dermatitis infectiva estén en mayor riesgo de desarrollar la leucemia linfoma, que es lo más
que acarrea la mayor mortalidad en los casos de la infección. O sea que la respuesta es sí. Gracias, doctor. Muy amable por su respuesta. Doctora, ¿tenemos más preguntas? Vamos bien, hasta aquí. Ok, entonces continuamos con las conferencias. Sigue el doctor Juan Carlos Dip, que es doctor en biología de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública y medicina tropical de la Universidad de Tulane en Luisiana y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Texas. El tema es impacto de la infección SARS-CoV-2 en los programas de enfermedades tropicales, experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Doctor Dip, adelante. ¿Están viendo ya la presentación? Sí, doctor, ya se ve. Bueno, muy buenos días para todos y muchas gracias a los organizadores del evento. Para mí es realmente un placer compartir con los colegas y con todos los presentes conectados algunas de las experiencias en todos estos años que llevo trabajando en Sierra Nevada de Santa Marta. Escogí este nombre para la charla precisamente porque más que una conferencia puramente científica es compartir como experiencia de vida el impacto que ha tenido el tema de la pandemia en lo que hemos venido haciendo por años en los programas de prevención y control de enfermedades tropicales. Y antes de iniciar con el tema, quiero introducir, porque no podemos hablar de enfermedades tropicales sin hablar realmente del territorio. Decimos que las enfermedades son de un territorio, no tanto porque no puedan encontrarse en otros, sino que sabemos que en este mundo globalizado los patógenos no respetan fronteras, pero que dependiendo de los territorios, de esas armonías o disarmonías de esos ecosistemas, es que se van a manifestar a veces en forma diferente o en escenarios de diferente transmisión. Y de ahí que con la epidemiología local es que podemos inferir en soluciones locales que solo a profundidad podrán luego ver si se pueden replicar en escenarios ecosistémicos bajo las mismas circunstancias. Entonces, las enfermedades tropicales no solo son de origen parasitario, viral, bacteriano o micótico, sino también de origen social, cultural, político y económico. Y por eso quiero contextualizar en los primeros minutos lo que es la etnografía y aspectos socioculturales en la Sierra Nevada de Santa Marta, las características de la prestación de servicios de salud en ese territorio, la epidemiología de las enfermedades tropicales en la Sierra Nevada, y luego ya en la segunda parte cómo la pandemia por SARS-CoV-2 ha impactado estos territorios, tanto afectando la prestación de servicios de salud en los programas regulares, como lo que ha pasado ya en las interacciones biológicas de la infección por coronavirus con otras enfermedades tropicales como tal. Entonces, los invito a que nos transportemos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Para mí es un territorio mágico, la montaña litoral más alta del mundo, que resume todos los ecosistemas representativos de la América tropical. Habitan en zona rural más de 360,000 personas, la mayoría de ellos campesinos, 300,000 campesinos y solo 60,000 indígenas, que a pesar de tener mayor ancestría son minoritarios en la cultura minoritaria. Hay arhuacos, cogi, wiwas y cancuamos, 4 grupos étnicos diferentes. Además de eso, la complejidad que tiene este territorio es que son 3 departamentos que lo conforman, 16 municipios, 2 parques naturales, 2 resguardos indígenas, lo que le confiere una regulación desde el punto de vista político-administrativo compleja para la ejecución de programas de salud. A veces tendemos a decir que las enfermedades se quedan estáticas y que las personas de clima frío solo se enferman de una cosa o las de clima caliente de otra. El comportamiento itinerante de los indígenas en la sierra nos hace romper estos paradigmas. Podemos encontrar indígenas con malaria en el páramo. ¿Por qué? Porque ellos frecuentan las partes bajas en la costa, en las orillas de los ríos, en los deltas, y se mantienen acorde a diferentes momentos, subiendo y bajando la montaña. Entonces encontraremos un movimiento en sí de las enfermedades y de los patógenos a través de estas actividades. Fundamental entender los patrones de asentamiento. En la diapositiva ustedes ven un pueblo Kogi tradicional que tiene más de 100 viviendas, pero si llegamos allá a alguna prestación de servicio no vamos a encontrar ningún individuo, es como un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque ellos no viven ahí. Esas casas que ustedes ven en esta foto, en esta diapositiva, pertenecen a cada familia,
algunas viviendas más grandes para cuestiones rituales o ceremoniales. Ellos viven en las fincas y solo vienen a reunión cuando la autoridad tradicional los llama y todas las familias llegan al pueblo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la transmisión de la enfermedad, y sobre todo la enfermedad infecciosa tropical, se da en el escenario donde conviven la familia, los animales domésticos, etcétera, en diferentes nichos ecológicos. Entonces, entender los patrones de asentamiento que tiene la población es fundamental a la hora de entender la transmisión y poder establecer un diseño más adecuado de una estrategia de control. Entonces, vamos a tener familias indígenas que pertenecen a varios pueblos y tienen fincas en clima cálido y en clima frío, otras solamente en clima cálido, otras tienen desde orilla del mar hasta los páramos, y en diferentes épocas del año están transitando y viviendo en diferentes fincas como tal. Por otro lado, desde 1997, no sé realmente si juzgar o no erróneamente o acertadamente, hubo una afiliación del 100%, afiliación colectiva al régimen subsidiado de salud. Pero como la palabra lo dice, es un régimen y está muy lejos de ser realmente lo que significa la salud para estos pueblos indígenas. O sea, realmente este régimen trabaja más hacia el recurso que hacia la salud misma. Hoy podríamos ver que hay varias EPS, IPS, tanto indígenas como no indígenas, que tienen cobertura en estos territorios. Más de 50, casi diría yo 100 centros de salud, muchos en estados abandonados o con falta de talento humano. Y de ahí que yo quiero ser enfático en que la medicina rural, en mi opinión personal, no puede seguir siendo concebida aún como la atención por brigadas ocasionales. Y hasta que no rompamos ese modelo tradicional de atención por brigada en comunidades rurales, nunca va a cambiar la situación de manera sostenida en estas poblaciones. Entonces, ustedes ven, estas son características de puestos de salud rurales que manejan las EPS y IPS, y este es nuestro grupo de trabajo donde subimos permanentemente a hacer las actividades de los proyectos de intervención. Y de ahí precisamente a que por esa dificultad de acceso a los servicios de salud se fortalece y se mantiene y se conserva la medicina tradicional como el pilar fundamental de la salud indígena, interactuando de forma intercultural con algunos aspectos de la medicina occidental como un bastón de apoyo como tal. Debemos también entender esta realidad. Estas comunidades viven expuestas permanentemente a factores ecológicos, sociales, culturales, el tema de la higiene, el tema de la potabilidad del agua, los hábitos de vida que están expuestos a zoonosis, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades de origen hídrico, poliparasitismo intestinal, helmintosis, etcétera, que van a hacer casi que lo que ocupa el principal perfil epidemiológico en estas poblaciones. Miramos aquí en este mapa de la Sierra Nevada, ustedes ven unos puntos de colores. Esos puntos no significan casos de estas enfermedades, sino donde hay comunidad, asentamiento o aldea donde esa enfermedad es endémica. Entonces, si empezamos por fiebre amarilla en color amarillo, es porque se han presentado casos humanos o porque hemos encontrado mosquitos infectados con el virus de la fiebre amarilla o porque se encuentran epizootias en los monos aloato. Entonces, principalmente en diferentes zonas de la vertiente norte y vertiente oriental de la sierra. El dengue, fíjense, esto quiero llamar la atención, que siempre lo hemos considerado como un problema urbano por la urbanización de la Aedes aegypti, digamos, en reservorios de agua domésticos o artificiales, pero nosotros encontramos en la Sierra Nevada criaderos de Aedes aegypti selváticos, en las bromelias, en plantas, en huecos de árboles, y de ahí que sea coherente con esta presentación de arbovirosis, tanto dengue como chikungunya, en zonas rurales de la sierra. La enfermedad de Chagas, también principalmente endémica en toda la vertiente norte y vertiente oriental, en diferentes transectos altitudinales, con seroprevalencias que van desde el 20% hasta casi el 90% de infección en algunos asentamientos. La malaria sí es en zonas más bajas que se han establecido con endemismos a causa de la transmisión por el vector Anopheles albimanus, y en periodos epidémicos, sobre todo en la zona de Guajira, a causa de transmisión por Anopheles aquasalis que crían los manglares y que es casi que imposible su erradicación o control. Y estos focos epidémicos se disparan en casos que por movimiento podemos tener en diferentes territorios no endémicos. Los casos de ahí la necesidad del entrenamiento médico en la sospecha y el diagnóstico de estas enfermedades, aún así la persona no esté viviendo permanente en zona endémica. Frente a la leishmaniasis también tenemos todas las estribaciones de la sierra,
con una cantidad de especies de luxomías transmisoras, una cantidad de reservorios implicados y casos humanos con focos que se disparan en diferentes épocas del año. Afortunadamente no hemos encontrado leishmaniasis visceral en la Sierra Nevada, se ha encontrado sí en la serranía del Perijá, pero no en la Sierra Nevada de Santa Marta aún, afortunadamente. Y ahora entonces, ¿qué pasó a raíz del año pasado con la introducción del SARS-CoV-2 al territorio? No podemos desconocer que los indígenas han subsistido no solo por décadas, sino siglos con todas sus costumbres. Y ellos, dentro de sus propias creencias y costumbres, tienen sus maneras de autorregularse y autocontrolarse frente a retos de enfermedades epidémicas. Ellos incluso ya la COVID-19 la bautizaron como Cuanji, en el nombre indígena Wiwa, y la primera medida que ellos toman ante una enfermedad extraña o desconocida es el aislamiento. De forma casi que natural y espontánea, ellos suben a las partes más altas, se aíslan y no salen absolutamente para nada. Y aquí no solamente ellos decidieron el tema de no salir, sino también de prohibir el acceso de cualquier turista o inclusive de cualquier IPS prestadora de servicios. Entonces, teniendo en cuenta estas creencias y prácticas culturales para enfrentar la enfermedad, entonces, al ver también, y no podemos juzgar ni prejuiciar, porque si fallamos en los modelos citadinos de prevención y control de una enfermedad que no conocemos bien aún, no tenemos ninguna razón de impartir, digamos, políticas o programas de control que no han sido aún exitosos en territorios que no conocemos cómo podemos manejarlo, qué impacto puede tener. Entonces, este aumento del aislamiento, en cierta manera, incrementa los retos de por sí ya existentes para los programas de prevención y control de enfermedades tropicales que venimos trabajando desde hace ya casi 20 años en el territorio indígena. Si bien es cierto, estos son los caminos y las trochas para acceder, y ahora le sumamos que además de seguir esta rigurosidad de aislamiento geográfico, tenemos prohibido el acceso por los temas de política de la autoridad indígena, de no permitir el acceso de turistas, ni instituciones de salud, ni de gobierno. Entonces eso hace que se caigan en cierta manera las actividades de los programas que veníamos trabajando. Entonces vamos a ver qué impacto puede tener esto, qué impacto está teniendo ya. La fiebre amarilla, que es una de las arbovirosis, tal vez la única entre los arbovirus que tiene una vacuna altamente efectiva, y que de ahí que no luchamos frente a los programas de prevención y control del mosquito al tener una vacuna efectiva. Sin embargo, cuando las coberturas de vacunación dejan de ser útiles y aumenta la población susceptible, estamos expuestos a un brote de fiebre amarilla. Y es lo que está sucediendo porque los indígenas que han accedido a los programas de vacunación permiten vacunar a los niños en edad temprana, pero luego los niños grandes y adultos ya no se vacunan ni se dispersan. Solo se habían logrado unas coberturas útiles hace unas décadas, pero ahora y a partir de la suspensión de los programas de vacunación para inmunoprevenibles, empieza a aumentar la susceptibilidad. Podríamos decir que ya lleva más de año y medio que no se vacuna a nadie y estos niños probablemente va a ser más difícil acceder a ellos para vacunarlos después. Empezamos a encontrar reportes y la vigilancia por eso es tan importante, tanto la vigilancia de los vectores infectados como en los monos aloata reservorios, porque empezamos a encontrar reportes por campesinos indígenas de monos muertos, que eso es un factor predictivo que se anticipa de pronto ya posiblemente una transmisión del virus de fiebre amarilla y que deberíamos revisar realmente esas coberturas útiles de vacunación. Por otro lado, frente a la leishmaniasis, estas fotos son consentidas por los pacientes, incluso para docencia, por eso hago el énfasis también en que no hay conflicto de intereses y respetamos las buenas prácticas clínicas, pero lo que hemos notado frente a los focos de leishmaniasis es que sí se ha dado una pérdida de oportunidad en el diagnóstico por el exceso de aislamiento ahora y la falta de estos prestaciones de servicios rutinarios, entonces no hay acceso al tratamiento antiparasitario tampoco. No hay adherencia a un tratamiento que casi prácticamente es inexistente y se dan entonces lesiones crónicas con mayor estigmatización del paciente, lo que hace que aún se aísle más. Ellos tienen algunos tratamientos tradicionales a partir de la etnobotánica, que funcionan en lesiones únicas, generalmente pequeñas cuando son incipientes, pero que cuando ya coge ventaja, a veces lo que encontramos son sobreinfecciones, incluso con alguna micosis o sobreinfecciones bacterianas también, haciéndola más compleja las lesiones como tal. Hemos incursionado incluso, además del glucontimia intralesional en esta zona, empezamos a incursionar a ver la efectividad de la termoterapia
en casos especiales de lesiones únicas y pequeñas, que con buenos resultados como tal. Frente al programa de prevención y control de enfermedad de Chagas, si se suspenden las actividades de control vectorial, es evidente que por las condiciones ecológicas de la vivienda indígena vuelven a reinfestarse las viviendas y estos asentamientos con tasas importantes de colonización del vector, que van a reaparecer los casos agudos, como lo estamos viendo entonces. Aquí vemos un niño con el signo de Romaña, característico de la infección aguda por Chagas. Entonces reaparecen casos agudos, falta acceso al diagnóstico porque no hay quien pueda tomar las muestras para serologías y confirmarlo, y no tenemos acceso entonces al tratamiento con los dos antiparasitarios existentes, que son el nifurtimox y el bendinazol, los que hemos venido usando tradicionalmente en los programas de control de Chagas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces llega la COVID-19 a las comunidades indígenas. Cualquiera pensaría, como lo hemos visto en todos los medios de comunicación y tanta información, que esto de la pandemia ha hecho más evidente o ha aumentado la brecha de las desigualdades. Y nosotros pensaríamos, siendo población aislada, con una cantidad de factores de riesgo o en alto grado de vulnerabilidad, hubiéramos esperado tener un mayor impacto en la letalidad en estas poblaciones. Pero sin embargo hemos visto que a pesar de la alta endemicidad, o sea, se demoró mucho en llegar el SARS-CoV-2 a las comunidades indígenas, se demoró mucho más que la entrada, digamos, a Santa Marta, Riohacha o Valledupar. Pero una vez detectamos los primeros casos en la sierra, uno puede decir como que se regó como arroz. Digamos, ustedes ven aquí el uso de tapabocas en algunos indígenas, pero solo para la foto. Pero no es común, no es usual que lo usen, no es costumbre de ellos, no están de acuerdo con el uso del tapabocas. Entonces, no lo usan como tal, además de los hábitos de higiene, no hay lavado de manos, no hay alcohol y todas estas cosas que pasan. Lo evidente es que cuando llega el virus a la comunidad, rápidamente se pasa de persona a persona, de familia en familia, casi que infectando al 100% de la comunidad. Entonces, llama la atención que la letalidad sea más baja que a nivel urbano, una letalidad inferior al 1%, pero también debemos entender que en las cortes que nosotros llevamos de SARS y COVID en la sierra, desde ya hace año y medio, no hemos tenido el primer caso con comorbilidades. No hemos detectado el primer indígena hipertenso, ni diabético, ni con hipercolesterolemia, ni ninguna de las comorbilidades que se describen que aumentarían el riesgo en cuanto a la enfermedad y los criterios de gravedad como tal. Por ejemplo, tuvimos un brote de infección por SARS-CoV-2 en el Centro de Recuperación Nutricional. Todos los niños que estaban con Kwashiorkor en recuperación salieron infectados. El hisopado nasofaringeo salió positivo en la PCR. Encontramos la variante B1.429 del SARS. También en hisopados gastrointestinales salió positivo el PCR, pero estos niños no tuvieron síntomas respiratorios, fue síntomas gastrointestinales leves. Ningún niño requirió hospitalización ni ningún fallecimiento. Uno podría pensar, están inmunosuprimidos, están desnutridos. Quizás al contrario, por tener una baja respuesta de inmunidad celular, de pronto no tuvieron una respuesta proinflamatoria que los agravara. Entonces son muchas preguntas interrogantes que habría que discutir. Miramos frente a la infección por tripanosoma o enfermedad de Chagas, que por sí tiene una historia natural tan compleja, donde podemos tener diferentes escenarios de transmisión por vía vectorial, por vía congénita transplacentaria, por vía oral, y que en muchos casos agudos podrían incluso pasar desapercibidos o solo con un chagoma de inoculación en piel o en párpados, pero que sobre todo cuando llegan a la fase crónica, la gran mayoría van a permanecer asintomáticos o fase indeterminada por el resto de la vida, lo que hace que sea una enfermedad silente, poco entendida por la comunidad, y que solo en casos que sean reactivaciones o que llega a cardiopatías o megavísceras podríamos ya detectar la enfermedad como tal. Entonces uno pensaría, dentro de las comorbilidades, pacientes con Chagas propensos a cardiopatía chagásica, al llegar el SARS-CoV-2 podría tener un desenlace diferente. Sin embargo, cuando tenemos comunidades wiwas con seroprevalencias para infección por Trypanosoma cruzi del 85%, y en esa misma comunidad llega la infección por SARS-CoV-2 hasta el 80% positivos por estudios de seroprevalencia midiendo los anticuerpos,
y encontramos que realmente la morbilidad de cardiopatía chagásica, tanto por clínica como por electrocardiograma, es menor del 10%, o sea, menor que lo reportado en población general, que dice que hasta el 30% de pacientes con Chagas desarrollan cardiopatía. Y aquí, además de tener enfermedad de Chagas, digamos, tienen infección por SARS-CoV-2. Entonces uno diría que bueno, no pareciera que el COVID disparara la cardiopatía chagásica o tuviera una asociación perjudicial. Tampoco podemos sesgarnos a este factor beneficioso en esta coinfección, porque estudios que hemos hecho y que hemos publicado hemos encontrado en el complejo mayor de histocompatibilidad de algunas familias COVID, por ejemplo, hay precisamente unos marcadores de resistencia natural a la infección o incluso de curación espontánea sin tratamiento para el Trypanosoma cruzi. Y probablemente este HLA también está ligado a algunos genes y marcadores de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, la hiperlipidemias como tal. Entonces, de ahí que hay una susceptibilidad genética inferior a la población general, que probablemente por eso tengamos el menor impacto en la COVID-19, al igual que el menor impacto en la cardiopatía chagásica. Este es un estudio que estamos haciendo ya hace año y medio, es un estudio multicéntrico en zonas rurales de diferentes países. Nosotros trabajamos el COVID rural, este está haciendo en Zambia, en Vietnam, en Australia, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Y a los pacientes, entonces los seguimos por 3 años. Vamos a mirar desde su carga viral, la secuencia de este virus, las coinfecciones que tienen, toda su inmunidad humoral adquirida, digamos, en fase aguda, fase convaleciente, fase crónica, si estos anticuerpos neutralizan o no, miramos su perfil de citoquinas y con sus células sanguíneas, los linfocitos principalmente, hacemos estudios transcriptómicos para ver realmente qué es lo que está sucediendo y cómo es ese desarrollo realmente de la infección a la enfermedad, su relación con coinfecciones, definir esa filogeografía y filogenética y filodinámica de estos virus de origen zoonótico, y cuál va a ser esa magnitud y longevidad de esa respuesta inmune y si es protectora o no. Algunos resultados parciales, porque esto igual nosotros desde la propiedad intelectual que se maneja y con ahí saldrán los papers en su momento, pero información que se puede compartir sin ningún problema, es que si comparamos solamente por grupos étnicos, es bien curioso que ya desde las manifestaciones clínicas vemos que en la etnia arhuaca los síntomas que prevalecen al SARS-CoV-2 es la diarrea y el dolor abdominal, es el dolor en el pecho. A diferencia en la población Wiwo, donde tenemos odinofagia, la tos, la fiebre y los síntomas más característicos descritos también en la parte urbana. Llama la atención también las diferencias, cómo varían las respuestas en anticuerpos en las diferentes poblaciones, desde la fase hiperaguda, aguda, convaleciente y postconvaleciente. Hay una gran variedad en la capacidad de responder a los anticuerpos. Y si esto, además de ver que hay personas que responden hasta con títulos 4 veces superiores a otros pacientes en los mismos tiempos posinfección, otros que los anticuerpos no les duran ni un mes, a otros durante 6 meses aún tienen altos títulos, y vemos que hay diferentes variantes que hemos encontrado asociadas en una comunidad y otras variantes del virus en otra comunidad, que el perfil de citoquinas es diferente en los arhuacos, en los Kogi, los Wiwas y los campesinos. Empezamos a ver el aumento de las reinfecciones precisamente por esas cepas que van en respuesta inmune y que la infección natural per se no produce una inmunidad protectora. Eso nos deja siempre dudas frente a si una vacuna podrá ser mejor y hay que esperar el tiempo como tal. Y todavía no tenemos coberturas, es una población naïf, no vacunada frente al SARS-CoV-2, incluso frente a otras enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, de esta manera, falta mucho camino por recorrer, pero es probable que en este camino nos van a surgir más preguntas que respuestas, porque estamos frente a una enfermedad que aún poco se conoce, más lo que viene ahora también del síndrome post-COVID, que estamos viendo día a día también. Recordar, y como decía el doctor Mata, es muy importante entender este enfoque ecosistémico del que de pronto se nos ha quedado corto en el desarrollo humano, tecnocientífico y tecnoeconómico. La mayoría de las infecciones emergentes que han causado pandemias son de origen zoonótico. Y si algo hemos aprendido nosotros en el tema de los indígenas es que un ecosistema equilibrado y en armonía significa salud, y un ecosistema desequilibrado nunca habrá salud. Se alterará la calidad del aire, calidad del agua, de los alimentos,
y por ende la calidad de vida misma. Entonces, del enfoque One Health que hablaba el doctor Matar, es fundamental que empiece a instaurarse como políticas públicas, porque solo así se frenan realmente estos círculos permanentes y estos cuellos de botella en la transmisión de las enfermedades tropicales. Termino con decir, Sigonelli no quiere decir gracias, que de pronto la gente esperaría siempre como gracias. Los Kogi me han enseñado gracias, dicen los parásitos, dicen ellos. Sigonelli quiere decir ayuda mutua, o sea, tú me ayudas, yo te ayudo. Y lo utilizan ellos siempre en lugar de decir las gracias. Esta es entonces a ustedes después espero poderles compartir más de esta experiencia y que tengamos oportunidad de dialogar de estos temas. Doctor Diz, muchísimas gracias por interesante charla, conferencia. Ahora, a continuación, seguimos con el doctor Diego Biasos. Es infectólogo del Hospital de la Universidad del Norte, es docente de la Universidad del Norte y ganador de medalla al mérito científico por sus numerosas investigaciones y publicaciones durante la labor en la Universidad del Norte. La charla del doctor Biasos es fiebre chikungunya, manifestaciones atípicas. Doctor, adelante. Buenos días a todos. Compartiré la presentación. Agradecer por la invitación a participar en este simposio. Entonces, un momento mientras comparto aquí la presentación. Ya la podemos ver, doctor. Listo. Bueno, nuevamente buenos días a todos y agradecerles la invitación a participar en este simposio. El tema que voy a tratar es la fiebre del chikungunya, haciendo énfasis sobre todo en algunas manifestaciones atípicas de la enfermedad, lo que tiene que ver con manifestaciones cutáneas y alguna información acerca de la mortalidad ocasionada por esta infección. A manera de introducción, pues quisiera recordar que el nombre de chikungunya deriva de una palabra, de una tribu, Makonde, que significa el que se dobla. Y esto se debe a la característica que adquieren los pacientes cuando tienen esta infección y que está relacionada precisamente por el dolor articular y que tienen pues una posición especial los pacientes cuando tienen este dolor. Fue descrita inicialmente en 1955 en un brote que ocurrió en la meseta de Makonde, descrita por Robinson y por Lucen, en la meseta de Macondo en países africanos, entre Tanganica y Mozambique. Hasta el 2005 se consideraba en general que era una enfermedad leve, que no se asociaba a complicaciones, que no se asociaba a mortalidad. Pero ya a partir del año 2004-2005, cuando ocurrieron nuevos brotes y que prácticamente la enfermedad se diseminó por muchas áreas tropicales en el mundo, pues se empezaron a describir muchas complicaciones asociadas a esta enfermedad, muchas manifestaciones atípicas asociadas a esta infección. Es una gráfica que nos muestra las publicaciones de esta infección. Si nosotros miramos a partir de este año 2004-2005, es cuando empiezan a publicarse una gran cantidad de estudios que hablan pues de manifestaciones clínicas, de fisiopatología, de complicaciones. Se empieza a hablar de tratamiento, incluso de la vacuna de la enfermedad. Y como se dan cuenta, pues previamente en realidad la información que se tenía de esta infección era muy poca. Entonces aquí queda muy en duda si en realidad estas manifestaciones o estas complicaciones que se empiezan o se observaron desde el año 2005, pues en realidad previamente ya estaban, sino que el número de pacientes era muy poco o no se describía mucho la enfermedad, de tal forma que no conocíamos estas complicaciones. Como lo comenté, pues los primeros brotes ocurrieron o se identificó inicialmente el virus en África, también ocurrieron los primeros, fuera de África, los primeros casos documentados en Asia, y es que pues estas zonas tropicales, según la Organización Mundial de la Salud, pues eran zonas de riesgo, y era lo que se esperaba que inicialmente pues en estas zonas fuera donde ocurrieran estos casos. Lo mismo era América antes de que llegara
de que llegara el virus a las Américas, pues también ya se consideraba que eran países de riesgo, dado que los vectores, tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus, pues estaban diseminados prácticamente por toda Latinoamérica y por el sur de Norteamérica. En este mapa pues se mira un poco la cronología de los brotes, como los primeros datos de 1955, 1958 en África, también de los años 60, 70, tenemos algunos brotes en Asia, pero a partir del año 2004, 2005, que ocurren algunos brotes en unas islas francesas aquí en la región de África, pues se empieza a conocer mucho más de la enfermedad. Además ocurren algunos brotes también en esta época en la India, donde el número de infectados es bastante grande y se empiezan a describir los primeros casos importados en Europa. Ya para el año 2013, finales del año 2013, pues se reportan los primeros casos de la infección del virus de chikungunya en las Américas, en las islas del Caribe, y posteriormente pues ya se empiezan a detectar casos prácticamente en todos los países latinoamericanos. Lo que llamaba mucho la atención con estos brotes iniciales era la tasa de ataque. Por eso se esperaba que cuando este virus llegara precisamente a las Américas, pues también se tuviera una gran cantidad de casos. Si miramos el brote en la isla Lamu, que fue en el año 2004, este brote tuvo una tasa de ataque del 75%. La población de esta isla es de 18,000 personas en ese momento aproximadamente, y 13,500 personas presentaron la enfermedad. Y algo característico que se describió es que algunos casos eran hospitalizados o los pacientes eran incapacitados hasta por un promedio de 7 días, lo cual pues hablaba un poco de la morbilidad que tenía esta enfermedad, a pesar de que en ese momento de pronto no llevara a muchas complicaciones o no causara mortalidad. Lo mismo sucedió en la India, una tasa de ataque bastante elevada del 46% y un número de casos muy alto, más de 1 millón de casos en ese brote que hubo. Y los primeros datos que tuvimos acerca de manifestaciones atípicas o de complicaciones con mayor frecuencia en esta infección vienen de algunas publicaciones de la Isla Reunión, del brote del año 2004. Aquí ya se empieza a hablar del compromiso neurológico, de la enfermedad neonatal y de las muertes asociadas al chikungunya. Como lo comenté, aquí siempre ha quedado la duda si es un cambio de patrón, o dado que las publicaciones o el conocimiento que teníamos de la enfermedad previamente era muy escaso, pues que probablemente estas complicaciones sí estuvieran, solo que no se habían descrito. Cuando llegó el virus a las Américas, pues Colombia no fue ajeno a que este virus se diseminara prácticamente por la gran mayoría de departamentos del país, dado que además pues gran parte del país pues tiene los vectores que transmiten la enfermedad. Para el año 2014, 2015, como se dan cuenta, se reportaron 100,000, más de 300,000 casos respectivamente, pero después de esto progresivamente han venido disminuyendo los reportes de casos al Instituto Nacional de Salud. Aquí existe una limitación muy importante, y es que pues no tenemos la disponibilidad fácil de hacer el diagnóstico de la enfermedad, de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, detección de antígenos o incluso de serología. Entonces, la mayoría de reportes se hacen basados en un diagnóstico, en un criterio clínico y en un criterio epidemiológico, más que en realidad tener un criterio microbiológico como tal en el diagnóstico. Entonces, aquí pues quiero indicar que las manifestaciones clínicas de la infección por el virus del chikungunya son muy variables, que cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pues depende precisamente de esas manifestaciones clínicas, de que exista un criterio epidemiológico y de que exista un criterio de laboratorio.
que algunos pacientes que tienen esta infección son asintomáticos, hasta un 20-25% de las personas pueden no tener síntomas, lo cual es un poco contrario a lo que vemos en el dengue o en el Zika, donde las personas asintomáticas pueden ser hasta del 80% de los casos. De tal forma que la mayoría de personas que tienen chikungunya tendrán una infección sintomática. Y esta infección podemos dividirla en varias fases. Aquellos pacientes que se encuentran en la fase aguda, que generalmente se caracteriza porque tienen fiebre, dolor articular y tienen un exantema que generalmente es generalizado, bilateral. La fase subaguda de la enfermedad, que es la que ocurre entre las 2 semanas y los 3 meses. Generalmente estos pacientes pues no tienen estas manifestaciones de infección aguda, sino que pueden persistir con dolor articular, y en alguna literatura también describen que estos pacientes pueden tener manifestaciones oculares. Y la fase crónica de la enfermedad, que son aquellos pacientes que persisten con síntomas articulares luego de 3 meses del episodio agudo. Cuando nosotros hablamos de la infección aguda, la clínica que tiene el paciente en ese momento también la podemos clasificar en 2 grupos grandes: aquellos pacientes que tienen la fiebre del chikungunya clásica, bueno, que son aquellos pacientes que solo tienen fiebre, dolor articular y el exantema generalizado, y algunos pacientes que presentan manifestaciones atípicas, o la fiebre del chikungunya aguda con manifestaciones atípicas. Y cuando decimos que un paciente tiene manifestaciones atípicas, es que además de tener fiebre o dolor articular o el exantema generalizado, también puede tener manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, hepáticas, dermatológicas, renales, y más adelante mostraré una tabla en la cual pues se encuentran estas manifestaciones. Algunos autores dentro de esta clasificación de la fiebre del chikungunya aguda típica, clasifican también los pacientes que tienen una enfermedad grave. Los pacientes que tienen una enfermedad grave son aquellos pacientes que tienen una disfunción orgánica, aquellos pacientes que requieren algún soporte vital. Estos pacientes pues se consideran que tienen una enfermedad grave y se incluyen dentro de aquellos que tienen manifestaciones atípicas. Esta es una tabla que he colocado un poco para tratar de explicar las manifestaciones más frecuentes dentro de estas 3 infecciones, el dengue, chikungunya y el Zika, pero decir que definitivamente no hay alguna manifestación que sea patognomónica. Se han tratado de crear algunas escalas para tratar de predecir cuál de estas 3 infecciones pueden tener los pacientes, pero en realidad no tienen una sensibilidad o especificidad muy buena como para poder utilizarla en la práctica clínica. Pero a grandes rasgos, el dengue se caracteriza por fiebre, por mialgias, por cefalea, trombocitopenia, y los pacientes con mayor frecuencia pueden presentar el shock asociada a esta enfermedad. Los pacientes con chikungunya, pues la característica principal son las artralgias o las artritis o la artritis, bueno, y también linfopenia, mientras que los pacientes con Zika pueden tener exantema con mayor frecuencia, aunque como se dan cuenta también el chikungunya lo puede hacer, y la conjuntivitis, que es de pronto lo que más los puede diferenciar. Pero como les comento, no hay ninguno de estos síntomas o alguna escala que se haya creado que nos permita diferenciar estas infecciones, de tal forma que son una prioridad, aquí debemos utilizar siempre estudios microbiológicos para llegar a un diagnóstico adecuado en estos pacientes que tienen síndrome febril y manifestaciones clínicas pues muy similares. Definitivamente son necesarios los estudios microbiológicos, la reacción en cadena de la polimerasa, detección de antígenos, estudios serológicos bajo algunas condiciones para llegar a un diagnóstico adecuado de alguna de estas infecciones. Entonces, como les comentaba, a partir del año 2005 se empezaron a describir muchas manifestaciones atípicas de la enfermedad y prácticamente se han descrito manifestaciones en muchos órganos.
en los pacientes que han tenido esta infección. A nivel neurológico, se ha descrito la meningoencefalitis, las convulsiones, el síndrome de Guillain-Barré. A nivel ocular, la neuritis óptica, la uveitis, y que incluso pueden llegar más allá de la fase aguda de la enfermedad. Algunos autores la describen que puede continuar más allá de las 2 semanas después de la fase aguda de la enfermedad. A nivel cardiovascular, se ha descrito miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, y aquí probablemente esto se debe a que el paciente tiene alguna enfermedad de base cardiovascular y el proceso infeccioso pues puede descompensar esta enfermedad de base que tiene el paciente, pero además pues se han descrito infecciones o complicaciones agudas como la miocarditis o la pericarditis. A nivel de piel se describe la hiperpigmentación, úlceras similares a las aftas y lesiones vesiculares o bulosas en los pacientes como manifestaciones atípicas. A nivel renal se habla de la falla renal aguda, de la nefritis y otros trastornos a nivel sanguíneo, a nivel hepático, a nivel del páncreas, es decir, como se dan cuenta, las manifestaciones atípicas en la infección por el virus de chikungunya pueden afectar prácticamente cualquier órgano. Como les comenté, los primeros datos acerca de manifestaciones atípicas o la frecuencia de manifestaciones atípicas vienen del brote que ocurrió en Isla Reunión. Este fue uno de los primeros estudios en los cuales se describen estas manifestaciones. Fue publicado en el año 2008. Y el objetivo de este estudio fue determinar la incidencia precisamente de estas manifestaciones atípicas y la mortalidad de la infección por el virus de chikungunya, así como tratar de identificar los factores de riesgo. Fue un estudio en el que se incluyeron pacientes de 4 hospitales de las islas Reunión que fueron hospitalizados de febrero a mayo del 2006 y se incluyeron pacientes con manifestaciones atípicas de la enfermedad y pacientes que tuvieran enfermedad grave. Al final ellos incluyeron 610 pacientes adultos, el total de pacientes hospitalizados durante ese periodo fue de 878, pero 610 pacientes adultos que tuvieron manifestaciones atípicas. Y que cuando se mira toda la población que se afectó de las islas, pues estos 610 pacientes hacen referencia al 0.3% de todos los que tuvieron fiebre del chikungunya en Isla Reunión. Es decir, la incidencia, la frecuencia de estas manifestaciones atípicas es baja. Las características o las manifestaciones atípicas que ellos describen con mayor frecuencia son las cardiovasculares, y aquí la falla cardíaca, las arritmias, los describen con relativa frecuencia, también la miocarditis o la pericarditis. A nivel neurológico describen la encefalitis, los episodios convulsivos, el síndrome de Guillain-Barré. A nivel renal, ellos describen la falla renal, que la clasifican como prerrenal, pero más adelante vamos a ver también cómo algunos pacientes que fallecen pueden presentar unas manifestaciones renales totalmente diferentes. Y a nivel de piel lo describen inicialmente como afecciones en la piel que pueden estar presentes hasta en el 20% de los pacientes, si nosotros sumamos que más abajo colocan lesiones o bulas que presentaban algunos pacientes, es decir, hasta el 20% de los pacientes en los cuales se encontraron manifestaciones atípicas, el 20% de ellos tenían alguna manifestación a nivel de piel. Después, pues, vieron las causas de mortalidad en estos pacientes. De 610 pacientes que habían tenido manifestaciones atípicas, 65 pacientes fallecieron, y ellos encuentran como la causa de mortalidad más frecuente la falla cardíaca y el síndrome de disfunción orgánica múltiple, así como la hepatitis, y en algunos pacientes de ellos describen también las bulas. Otras causas, la falla renal, los eventos cardiovasculares agudos también como causas de mortalidad. Los autores en este estudio, los investigadores tratan de determinar si hay algún factor de riesgo que pueda favorecer la aparición de estas manifestaciones atípicas. Y ellos encuentran que la edad
es un factor importante a medida que aumenta la edad. Recuerden que fue un estudio hecho en pacientes adultos. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de presentar alguna de estas manifestaciones, y también encuentran que algunas comorbilidades se pueden asociar a un mayor riesgo de tener este tipo de manifestaciones. Se encuentran, por ejemplo, los pacientes que consumen alcohol o que tienen diabetes con un mayor riesgo de presentar estas complicaciones. Pues dentro de estas manifestaciones atípicas, como lo comenté, se describen con mucha frecuencia manifestaciones cutáneas. Entonces, en la literatura se encuentran algunos estudios que hacen referencia precisamente y que describen precisamente las manifestaciones cutáneas en la fiebre del chikungunya. Este estudio, que se realizó en la India, trata de describir estas manifestaciones y de relacionarlos con los hallazgos serológicos e histopatológicos. Ellos incluyen pacientes que solo son pacientes que tenían manifestaciones cutáneas, y en algunos casos especiales se realizaron biopsias. Incluyeron 162 pacientes, 63 fueron hombres, 99 fueron mujeres, y cuando hacen la descripción, pues ellos encuentran que el exantema maculopapular, bueno, el exantema en máculas o maculopapular lo describen prácticamente en el 50% de los pacientes. Y como lo recuerdan, pues esta es una manifestación común y que prácticamente entra dentro de las manifestaciones típicas de la enfermedad. Pero también describen otras características como la presencia de vesículas o de bulas, lesiones en forma que parecen urticaria, lesiones purpúricas, vasculitis. Bueno, es decir, no solo el exantema, sino que hay otras manifestaciones cutáneas que puede producir la enfermedad. Entonces, en estas gráficas, pues el exantema maculopapular o el exantema diseminado que presentan los pacientes. Aquí en esta fotografía ellos presentan también el exantema a nivel del pabellón auricular. Aquí en esta fotografía muestran algunas lesiones, algunas bulas, vesículas que presentan algunos pacientes. Y en los estudios de histopatología, pues ellos encuentran que en la piel hay infiltrados mononucleares alrededor de vasos sanguíneos y algunas veces acompañados de melanófagos, y que en los casos de bulas se encuentran espongiosis y queratinocitos necróticos. En Colombia también hay algunos artículos que han tratado de describir las manifestaciones clínicas de la infección por el virus del chikungunya, y algunos de ellos pues describen la frecuencia de manifestaciones cutáneas. En este estudio, que fue realizado precisamente en el área del Caribe colombiano, bueno, por el doctor Matar, incluyeron 100 pacientes con un brote febril entre agosto y septiembre del 2014, y ellos describen que el 64% de los pacientes tuvieron erupciones cutáneas, principalmente el exantema, pero también, como en esta paciente de aquí, describen que a nivel de los labios tenía lesiones hemorrágicas. También hay un estudio que se publicó en Cúcuta, pero este estudio fue realizado en neonatos y lactantes. En este estudio describen los casos de fiebre causada por el virus de chikungunya en esta población, y que además tenían lesiones mucocutáneas atípicas. Incluyeron niños de tres hospitales, pacientes que tuvieran infección sospechosa o confirmada por el virus del chikungunya, y revisan la historia clínica, los laboratorios y la patología. De 18 casos sospechosos, ellos incluyen 12 pacientes con diagnóstico confirmado de la enfermedad y que tenían manifestaciones mucocutáneas. Esta es una tabla donde ellos hacen la descripción principal de los hallazgos en los pacientes. La gran mayoría de ellos tienen erupciones o exantemas generalizados, pero también ellos muestran cómo algunos de estos niños o un niño presentaba una úlcera en cuero cabelludo y otro niño presentaba úlceras en la región perineal. Las úlceras en la región perineal se han descrito también en algunos casos clínicos en otros reportes de otros países. También a nivel cutáneo se describe en la fiebre del chikungunya el signo del chik, o el signo del chikungunya, el signo del chik, que no es característico del chikungunya porque en la literatura se ha descrito también en otras infecciones virales, pero hace referencia
Este signo del chic hace referencia a la hiperpigmentación que pueden tener estos pacientes, sobre todo a nivel centrofacial o a nivel nasal. En uno de los estudios en los cuales se evalúan las manifestaciones cutáneas en los pacientes con el chikungunya, ellos encuentran que hasta en el 40% de los casos, o cerca del 40% de los casos, en los pacientes que tienen infección por el virus de chikungunya, se pueden encontrar lesiones hiperpigmentadas, y que la gran mayoría de estos pacientes, de estas lesiones hiperpigmentadas, ocurren precisamente a nivel nasal. Pero describen también a nivel del tronco, de extremidades, de la cara, de toda la cara, como en este paciente que tenía hiperpigmentación centrofacial. Bueno, que es algo curioso, pero que, como les comento, no es típico del chikungunya, porque revisando la literatura también se ha descrito, por ejemplo, en pacientes con dengue, pero tal vez aquí puede variar es la frecuencia. Queda la duda entonces por qué algunos pacientes hacen manifestaciones cutáneas, la gran mayoría pues hará este exantema generalizado, y otros pacientes pues harán manifestaciones cutáneas o manifestaciones atípicas, no solo a nivel de piel, sino también a nivel de muchos órganos, como se ha visto en las diapositivas anteriores. Este es un estudio hecho en animales en los cuales pues lo que se hace es inocular animales que tienen la vía del interferón funcionando de forma adecuada, y en otros lo que hacen es interferir con la función de la vía del interferón tipo 1. Lo que se ve en este estudio es que cuando ellos inoculan estos animales, aquellos que tienen alteración en la vía del interferón, fallecen de forma mucho más rápida, y prácticamente todos fallecen en cuestión de algunos días, mientras que aquellos animales que tienen la función del interferón, que no han manipulado la vía del interferón, pues en realidad se demoran, no fallecen, o algunos de ellos que tienen una secuencia diferente, y digámoslo así, como que la función solo es mediana, es intermedia, pues fallecen o se demoran más en fallecer y fallecen menos. Lo característico del chikungunya, y que siempre se ha descrito, es que tiene un trofismo, sobre todo por el músculo, por las articulaciones, y es lo que se ve aquí en aquellos animales pues que no tienen alteración en la vía del interferón. Pero cuando miran los títulos virales en aquellos animales que fallecen y que tienen precisamente alteración en la función de la vía del interferón, ellos encuentran títulos elevados en prácticamente todos los órganos. A nivel hepático, a nivel esplénico, a nivel del cerebro, y también encuentran títulos elevados a nivel de la piel. Esto quiere decir que pues, los pacientes pueden tener alguna predisposición genética, y en este caso pues relacionada con la vía del interferón, que puede favorecer para que el virus llegue a muchos órganos, bueno, y que esta alteración en la respuesta inmune pues puede hacer que se presenten todas estas manifestaciones atípicas. Y en la piel, pues se han hecho estudios acerca del trofismo que puede tener el virus del chikungunya a nivel cutáneo. Como lo dije, pues se describe mucho el trofismo a nivel articular, a nivel muscular, pero algunos estudios también han encontrado que a las células de la piel, los fibroblastos, los queratinocitos, los melanocitos, tienen receptores que pueden permitir que el virus entre a estas células. Entonces, por ejemplo, los fibroblastos, bueno, que pueden estar en cualquier parte en el cuerpo, incluida en la piel, se conoce que constituyen un sitio principal de la amplificación viral, y esto se ha demostrado en estudios in vitro y en modelos de ratones, y que pues que se han detectado antígenos precisamente a nivel de estas células en biopsias de piel. A nivel de los queratinocitos, aunque este fue un estudio para evaluar la función que tienen las proteínas de las glándulas salivales del mosquito en la respuesta inmune, pero a nivel de los queratinocitos, cuando hicieron este estudio en líneas celulares de queratinocitos humanos, también se vio que cómo el virus puede infectar los queratinocitos, y esta, por ejemplo, esta fotografía de inmunohistoquímica muestra cómo el virus está presente en las células, en los queratinocitos cuando son infectadas, y cómo también hay replicación viral
precisamente en estas células. Y en los melanocitos también ha ocurrido algo similar. Se han hecho estudios y se ha visto cómo el virus del chikungunya, como se ve en esta fotografía de aquí, pues puede infectar o puede encontrarse también a nivel de los melanocitos, y bajo ciertas circunstancias o dentro de las hipótesis que se habla, que es que la infección del virus en estas células de la piel pues puede llevar a un daño propio del virus o a una alteración en la respuesta inmune, y que si esto se suma un poco a las alteraciones genéticas, como vimos en esta diapositiva de las vías del interferón, pues puede favorecer también para la aparición de las manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes. Y finalmente, para hablar algo acerca de la mortalidad por el virus del chikungunya, como les comenté, antes del año 2004 o 2005, en realidad se consideraba que el chikungunya era una enfermedad que no se asociaba a mortalidad, Pero ya después del 2005, probablemente, pues por la aparición o las epidemias que se presentaron en estos otros países que dependían, o estas islas, por ejemplo, Isla Reunión, que dependían de Francia, que se presentaron en la India, pues se empezaron a describir con mayor frecuencia estos casos. De todas formas, la muerte asociada al chikungunya es rara. Para el año 2015 en Colombia se había confirmado por el Instituto Nacional de Salud 54 muertes asociadas al virus del chikungunya, lo cual representa una letalidad del 0.015%, teniendo en cuenta que en el país se habían reportado hasta ese momento cerca de 360,000 casos de infección por el virus de chikungunya y 54 muertos. Se publicaron algunos estudios relacionados con la mortalidad ocasionado por este virus, algunos estudios en los cuales pues se vio la infección del virus de chikungunya como la única causa de mortalidad en esos pacientes, y otros en los cuales existía la coinfección entre el dengue y el chikungunya durante estos años, 2014-2015, que fue cuando se reportaron la mayor cantidad de casos en el país. Para estos casos que fueron reportados inicialmente, fueron reportados precisamente en el hospital, algo característico que se notó es que la gran mayoría de los pacientes fallecen durante la fase aguda de la enfermedad, en los primeros 7 días. Y aquí entonces queda un poco la duda precisamente acerca del efecto que pueda tener el virus como causante directo de citotoxicidad y por tal motivo de desarrollo de complicaciones, o si puede ser la respuesta inmune. Igual dentro de la fisiopatología de todos estos casos fatales o de todas estas complicaciones, todavía hay muchos aspectos que se deben aclarar. Pero algo característico, la gran mayoría de pacientes fallecen en la primera semana durante la fase aguda de la enfermedad, después del inicio de síntomas. Las manifestaciones cutáneas están presentes y muchos de estos pacientes tienen lo que se define como un chikungunya grave, tienen disfunción de algún órgano, de algún órgano vital. Muchos pacientes pues hacen síndrome de disfunción orgánica múltiple, hacen hipotensión, hacen alteración del estado de conciencia, hacen falla renal. En este otro estudio se trató de describir un poco la coinfección debido a que pues, nos llegó en ese momento el virus del chikungunya, pero también estaba circulando el dengue. Entonces, en ese momento el Instituto Nacional de Salud pues, se realizaron algunos estudios para tratar de encontrar la coinfección y se detectaron algunos casos que precisamente habían fallecido en los que se detectó la coinfección de dengue y chikungunya. En estos pacientes se encontró algunos hallazgos histopatológicos como la nefritis intersticial aguda, la necrosis hepática coagulativa, que se describe mucho en el dengue, y a nivel cardíaco se encontró pericarditis, es decir, un compromiso multiorgánico en aquellos pacientes que fallecían. Algo también muy característico es la frecuencia de falla renal que se observa en los pacientes con chikungunya. En los estudios iniciales de Isla Reunión, casi que el 20% de los pacientes pues, presentaban esta complicación, y ellos la mayoría de veces lo describían que su origen era prerrenal, pero en la literatura se encontraba algún caso
descrito de nefritis sin que existieran estudios muy abundantes acerca de las complicaciones renales. En este estudio lo que se intentó, lo que se hizo fue describir los hallazgos clínicos y de laboratorio de 13 casos fatales por el virus de chikungunya. Y se documentó que 11 de esos casos tenían nefritis intersticial aguda. Nefritis intersticial aguda. La nefritis intersticial aguda es una causa de falla renal aguda. Bueno, no es frecuente. Dentro de su fisiopatología aparece la presencia de infecciones, ya sean bacterianas, virales, de tóxicos, y que pueden producir un daño directo a nivel renal o que también puede ser por la respuesta inmune, sobre todo por la asociación de inmunocomplejos que pueden llegar a producir esta nefritis intersticial aguda. Pues en 13 de los casos que habían fallecido, en 11 se encontró nefritis intersticial aguda y que probablemente esto explicaba la falla renal que habían tenido estos pacientes. 10 pacientes tenían congestión y edema glomerular, probablemente relacionado con la respuesta inflamatoria sistémica que tenían estos pacientes. 5 pacientes tenían necrosis tubular aguda, que cuando se hizo el análisis estaban muy en relación con que estos pacientes tenían soporte vasopresor y que probablemente la hipoperfusión fue la causa de esta necrosis tubular aguda. 5 pacientes con nefroesclerosis relacionados un poco con su antecedente de hipertensión. Entonces, en este estudio se encontró, pues esto, que muchos pacientes, puede que en aquellos pacientes que fallecen, la nefritis intersticial aguda sea la causa precisamente de la disfunción renal. Entonces, a manera de conclusión, las manifestaciones atípicas son poco frecuentes. La gran mayoría de pacientes van a tener una enfermedad aguda clásica. Bueno, los factores asociados a un mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones en realidad todavía no está muy determinado. Puede que existan factores genéticos que favorezcan la aparición de estas complicaciones, pero algunos estudios también muestran que la edad y la presencia de comorbilidades son factores de riesgo, que definitivamente necesitamos muchos más estudios para tratar de establecer cuál es la fisiopatología de todas estas complicaciones. Bueno, si es un daño viral directo o si se debe a la respuesta inmune, esto es algo que todavía no está muy claro. Y finalmente, la necesidad de tener tratamientos específicos para esta infección, pues al día de hoy todavía continuamos con terapias sintomáticas, con manejo sintomático de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la universidad, al hospital, al Instituto Nacional de Salud por algunos de los datos y de los manuscritos con los cuales se trabajó, sobre todo lo relacionado con la mortalidad y el virus del chikungunya. Doctor Biaso, muchas gracias a usted por su participación, interesante conferencia. Bueno, a continuación seguimos con la doctora Claudia Montoya, es dermatóloga egresada de la Universidad ICESI de Cali y tiene un entrenamiento especial en enfermedades del pelo y cuero cabelludo de la Universidad de Miami y actualmente es docente de la Universidad del Norte en dermatología y trabaja en el Hospital de la Universidad del Norte. La doctora Claudia nos va a hablar del enfoque y diagnósticos diferenciales de las tiñas del cuero cabelludo. Doctora Montoya, adelante. Muchas gracias, doctor Tovar. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar hoy en este simposio con estas charlas y ponencias tan maravillosas que hemos tenido hasta ahora. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me están viendo? Sí, doctora, ya la estamos viendo. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la tiña capitis, sobre todo sobre su enfoque diagnóstico. Y esta es tal vez la diapositiva más importante de esta charla, es decirles que cuando tengamos una sospecha de tiña capitis es muy importante confirmar ese diagnóstico. Y tenemos varias herramientas como lo vamos a ver a través de la charla. La primera es la tricoscopía, que ha ganado, digamos, un papel muy importante,
en este momento, y ya les voy a hablar más adelante, y lo otro es siempre hacer una confirmación microbiológica a través del KOH y el cultivo. Y todos en algún momento de nuestra consulta, o los que se van a graduar y se vayan a ver expuestos a la consulta pediátrica, van a encontrar que esta consulta es muy frecuente. Un paciente masculino de 10 años, en edad escolar, sin antecedentes realmente importantes, pero convive con perros y gatos, y su madre cuenta que tiene un cuadro de 3 meses de caída de pelo, con placas alopécicas muy pruriginosas, a lo cual le han aplicado de todo, antimicóticos, tópicos, esteroides, los triconjugados, y el paciente no ha mejorado. Y cuando lo examinamos, entonces encontramos que tiene unas placas pseudoalopésicas ligeramente descamativas, y cuando hago la prueba del pull test, que básicamente es hacer una tracción del pelo, ese pull test es positivo, me quedo con el pelo en la mano. Entonces ahí es donde me planteo, bueno, ¿qué tiene este paciente y qué debo hacer? Entonces mi mensaje ante este cuadro clínico es siempre hacer para los dermatólogos la tricoscopía o dermatoscopía, que es una herramienta, como les decía, muy importante en este momento, que ha ganado un papel pues importantísimo en nuestra consulta, y que vamos a ver diferentes estructuras que nos van a ayudar. Entonces fíjense cómo aquí en la flecha amarilla vemos estos pelos que se llaman pelos en los que están rotos y que están siendo parasitados por el hongo en este caso. Entonces acá vemos los pelos en coma, vemos estas otras estructuras en azul también muy características, que son pelos en sacacorcho y los puntos negros. Como ustedes saben, los dermatólogos somos muy descriptivos, entonces cada una de estas cosas le hemos, digamos, hecho una descripción gráfica. Este otro caso de una paciente femenina con estas placas también pseudoalopésicas y eritematosas, si vemos, con mayor compromiso en el vértex y en la región biparietal. Y lo mismo, cuando hacemos la tricoscopía, miren todo lo que encontramos. Vemos esta descamación, esta escama que está alrededor del folículo, se llama perifolicular. Vemos estas otras estructuras que se denominan pelos en código Morse. Vemos otras estructuras como estos pelos que son en B, bueno, y lo mismo, entonces una tiña capitis. Pero tenemos otro espectro de las tiñas inflamatorias, y ese es también masculino, de 8 años, este paciente es del Pacífico, con 2 meses de esta lesión, a la cual tenemos que plantearnos, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando en este caso? También le han aplicado y no ha mejorado, y cuando hacemos la tricoscopía, siento que las fotos no son tan buenas, pero bueno, este caso me lo remitieron. Fíjense que lo que vemos es mucha descamación, básicamente estamos viendo mucha descamación, y si vemos con detalle, encontramos algunas estructuras que nos van a ayudar. Miren los pelitos estos que les digo, los pelos en código Morse, y lo que les hablo pues de la hiperkeratosis o esa descamación inter y perifolicular. Entonces, fíjense que son varias formas de tiña, y la clínica y la tricoscopía se convierten en unas grandes ayudas diagnósticas. La tiña capitis, entonces, es una micosis superficial de la piel, el cuero cabelludo y de los folículos pilosos. Está causada por dermatofitos de los géneros Microsporum y Trichophyton, que son hongos filamentosos que tienen la capacidad de invadir los tejidos queratinizados. Afecta hasta en un 97%, sobre todo entre los 3 y los 7 años, muy importante tanto en zonas rurales como suburbanas, y hay unos factores de riesgo importantes acá, como son el nivel socioeconómico bajo, las familias numerosas, condiciones de hacinamiento, pobres condiciones de higiene, las migraciones en este momento. En Latinoamérica existen diversos estudios epidemiológicos sobre tiña capitis, y en países como el nuestro, identificado especialmente al Microsporum canis. Sin embargo, y eso es muy importante, se ha descrito la emergencia de otros agentes, por ejemplo, como el Microsporum audini, el Trichophyton tonsurans y el Microsporum gypsum. Entonces, cada vez más, y esto debido a las migraciones, estamos viendo otros agentes epidemiológicos importantes. Este estudio, publicado en el 2016,
en Medellín. Es un estudio acerca de la epidemiología de la Tinea capitis, 19 años de experiencia. Es un estudio retrospectivo donde se analizaron los registros de pacientes remitidos al centro de ellos entre los años de 1994 y 2013 para estudio micológico a la Unidad de Micología Médica y Experimental de la Corporación para Investigaciones Biológicas en Medellín. Bueno, ¿y qué encontraron ellos? Que de 415 pacientes con sospecha clínica de Tinea capitis, solamente el 32% fueron confirmados realmente, de los cuales el 67% eran de sexo masculino. Mírenlo acá, sobre todo hombres entre los 6 y los 7 años, que concuerda mucho, digamos, con la epidemiología de toda Latinoamérica. Pero no solamente le da a los niños, a los adultos también, y esto es un mensaje en el día de hoy. No es frecuente, es entre el 1 al 3%, pero sobre todo lo podemos ver en mujeres con alteraciones hormonales y en algún estado de inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Hodgkin, leucemia, SIDA, pacientes con uso de corticoides por mucho tiempo, pacientes trasplantados, y miren cómo clínicamente es un poco diferente la lesión. Sigue siendo una placa eritematoviolacea de bordes muy bien definidos. No hay mucha descamación, realmente es poca la descamación y es pseudoalopésica, o sea, no es alopésica completamente, y cuando hacemos la tricoscopía realmente no encontramos mucho, vemos algunos puntos negros acá y algunos pelos rotos, pero realmente no hay mucho, o sea que aquí tenemos que tener mucha sospecha con la historia clínica. En cuanto a los factores de riesgo, entonces lo que ya conocemos, por ejemplo, el uso común de equipos de peluquería contaminados, el contacto con animales domésticos como perros y gatos, el contacto de persona a persona, que no es tan común, pero sigue siendo un factor importante. Los niños, por ejemplo, en escuelas y guarderías, y como les vengo diciendo, todo este proceso, todas estas migraciones que hemos tenido en los últimos años. Los animales son portadores asintomáticos la mayoría de las veces, pero es muy importante revisarlos. Y en el estudio entonces que les conté en Medellín, ¿qué se encontró en cuanto a etiología? Que depende de la zona geográfica. El Microsporum canis es el más frecuente en Latinoamérica. Ese es un dermatofito zoofílico que genera microepidemias familiares a través de los pelos de los animales. Entonces, fíjense cómo la prevalencia de Microsporum canis es tan alta como alrededor del 86%, pero quisiera mostrarles cómo el Trichophyton tonsurans, que es un dermatofito antropofílico, cuya infección es por el contacto persona a persona, se está convirtiendo en un agente emergente. Acá encontraron una prevalencia del 3%. Pero, por ejemplo, en este reporte de caso, que es del 2010 de la doctora Villanueva de Cali, de la Universidad del Valle, ella empieza a hablar cómo estamos viendo, digamos, nuevos agentes, en este caso esta tiña del cuero cabelludo, por Trichophyton tonsurans. Entonces, ese es un mensaje. Siempre, digamos, encontramos un canis, pero cada vez más otro tipo de agentes, en este caso el Trichophyton tonsurans. El otro estudio que hay en Colombia es de enfermedades fúngicas en niños, digamos, en menores de 18 años, en Bogotá. Esto es un estudio publicado en el 2018, es un estudio descriptivo transversal durante 13 años en el laboratorio de micología del Centro Dermatológico Federico Lleras, que ustedes saben que es uno de los más grandes o el más grande en Colombia, donde ellos evaluaron 1.337 muestras de 1.221 pacientes. Tengo que decir que no solo analizaron Tinea capitis, sino cualquier tipo de infección fúngica en niños. Básicamente encontraron de estos pacientes, 174 pacientes tuvieron confirmación diagnóstica. Esto fue realizado entre los años 2000 a 2012 en Bogotá, y también encontraron, miren, casi el 90% Microsporum canis y un 1.7% de Trichophyton tonsurans. ¿Cómo la fisiopatología que procede de la transmisión a humanos desde animales, los cuales, cuando es zoofílica, es siempre más inflamatoria las lesiones. La propagación de humano a humano son lesiones menos inflamatorias, pero más persistentes. Y al pasar las estructuras micóticas, hay una adhesión entre las artroconidias y los queratinocitos.
La penetración del pelo implica la producción de enzimas proteolíticas como las queratinasas que hacen que penetre el hongo, posterior a lo cual las hifas invaden el estrato córneo, la queratina y se van extendiendo hacia la periferia. Se genera entonces una respuesta inmune innata para controlar esa infección. Y como parte de esta respuesta se encuentra la expresión de péptidos antimicrobianos producidos naturalmente, como son, por ejemplo, las betadefensinas humanas, la catelicidina LL37 y la dermicidina. También se ha descrito que la infección, por ejemplo, por Microsporum canis, desencadena una rápida secreción de la interleuquina 1B por la vía de activación del inflamosoma. Hay un mecanismo importante innato de defensa en el cuero cabelludo que incluye la inhibición del crecimiento de dermatofitos por parte de los ácidos grasos saturados de longitudes de cadena de 7, 9, 11 y 13 residuos de carbono, que aumentan después de la pubertad. O sea, esto está disminuido antes de la pubertad y por eso es que es más frecuente en los niños, ya cuando después de la pubertad, entonces es menos frecuente por este mecanismo. Hay una activación tanto de neutrófilos como macrófagos y, como les dije, la respuesta inflamatoria varía entre los individuos y tiende a ser mucho más severa en las infecciones por especies zoofílicas. Los tipos de invasión entonces pueden ser de 3 tipos. La parasitación del pelo como tal. Entonces, miren, está la parasitación endotrix, este es el diagrama de la doctora Villanueva que me gustó mucho, donde vemos cómo los pelos entonces se rompen en la superficie cuando van creciendo, por eso se ven puntos negros tanto en la clínica como en la tricoscopía, y esta parasitación es producida principalmente por las especies de tricofito. La ectoendotrix, entonces fíjense cómo está afectando por dentro y por fuera del folículo como tal. Los pelos crecen 2 a 3 milímetros y se rompen. Ellos no se rompen en la superficie, sino que alcanzan a crecer un poquito. Produce placas alopécicas muy descamativas y esto es producido principalmente por el Microsporum canis, ectoendotrix, que es lo más frecuente. Y el otro tipo de invasión, pues es ya inflamatorio, es el FAUS, que son unas costras queratóxicas amarillas elevadas, se les describe en forma de cazoleta, alrededor de los folículos pilosos, contienen muchísimas múltiples hifas y pueden ser altamente infecciosas. Esto lo produce especialmente el Trichophyton schonleini. Este no lo tenemos casi en nuestro medio, realmente no voy a hablar mucho de eso por esto. Y este diagrama del doctor Arenas me gusta mucho porque lo vemos muy claramente. Fíjense cómo acá empieza la colonización de la piel cabelluda, posteriormente se empieza la parasitación inicial del pelo. Esta es la dirección de la invasión con el respeto, digamos, no se compromete la zona queratógena, por eso es que el pelo sigue creciendo. Esta es la parasitación de tipo endotrix y lo que les hablaba de ectoendotrix. Y esta es la parasitación de tipo fábica, que también es un tipo de parasitación realmente endotrix. Y algo muy interesante que, por ejemplo, hace el Microsporum canis. Fíjense que el Microsporum canis degrada la queratina y penetra el estrato córneo. Acá vemos en esta gráfica la presencia de hifas, cómo empiezan a penetrar por el estrato córneo y la respuesta inflamatoria dérmica. Y ellos tienen una estructura muy interesante, se llama el órgano perforador. Ellos desarrollan esa estructura que es capaz de disolver la cutícula y la corteza del folículo piloso, y aquí vemos cómo la hifa va penetrando. Entonces, muy interesante lo que hace el Microsporum canis, por eso es que es ectoendotrix, digamos, y luego de esto las lesiones clínicas aparecen más o menos a los 10 días. En cuanto a la clínica, entonces todos la conocemos: eritema, alopecia o pseudoalopecia, mucho prurito y descamación. Esto es lo clásico. Con base en estas lesiones, digamos, en estas formas clínicas, podemos decir que la tiña puede ser de tipo tiña seca o tiña inflamatoria. La tiña seca, a su vez, se divide en microspórica y tricofítica. La microspórica característicamente es una o varias placas grandes, usualmente no más de 2, con pelos cortos y todos rotos a un mismo nivel. Las placas pueden confluir y formar una sola placa extensa que puede progresar
con una descamación severa, ruptura de la cutícula y eventualmente traducirse en un pelo frágil y quebradizo, se ven de color grisáceo. Y esto lo ocasiona sobre todo el Microsporum canis. ¿Listo? O sea que esta es la más común en nuestro medio. La tricofítica produce una alopecia más difusa, son placas pequeñas, irregulares, muchas veces también confluentes con, hay pelos sanos, digamos, intercalados, que cuando llegan a la superficie entonces se rompen y da la apariencia de los puntos negros. Y la tiña inflamatoria, pues que producen placas alopécicas, eritematosas, purulentas, y aquí tenemos dos, el Querion de Celso y el Faunus. La tiña seca, como les decía, es la más común, hasta en un 85%. Las esporas o conidios provenientes de otro niño o de pelos de animales caen sobre la piel cabelluda y se origina una infección cutánea, siempre primero la infección cutánea, y luego son atacados los pelos a nivel intrafolicular, degradándose la queratina a nivel del bulbo y de la matriz. El resto entonces del pelo cae básicamente porque pierde la fuerza, el pelo se debilita y se rompe. Y todas esas estructuras tricoscópicas que vemos básicamente son pelos rotos, se dan por ruptura del pelo. Pero es muy importante saber que el crecimiento del pelo continúa, no se ve afectado. Acá vemos clínicamente cómo las podemos diferenciar. La microspórica, que son, como les decía, una o dos placas pseudoalopésicas, grandes, descamativas, con abundantes pelos cortos, más o menos de 4 a 5 milímetros, cortados todos al mismo nivel y se le denomina el signo del podado. En cambio, la tricofítica son placas más pequeñas, no tan descamativas, con pelos cortos que salen a la superficie, y eso se denomina el signo del escopetazo. Acá vemos más casos. Esta tiña seca tricofítica, fíjense que son varias placas confluentes. Y, por ejemplo, la diferencia con el Querion de Celso. El Querion de Celso es una forma inflamatoria causada tanto por Microsporum canis y Trichophyton tonsurans. Son placas ya granulomatosas, constituidas por pústulas y abscesos múltiples. Los pacientes van a sentirse enfermos, van a tener malestar general, fiebre, adenopatías regionales, dolor, dermatofitides. Eso es muy importante, buscar lesiones a distancia, y algo muy importante es que esto puede conllevar a una alopecia de tipo cicatricial. De ahí la importancia de diagnosticar estos pacientes a tiempo para evitar una alopecia cicatricial. Y me gustó mucho esta revisión porque le denominan el Querion como la tiña capitis rabiosa, digamos. Y es muy importante lo que les decía, clínicamente es muy florida, es muy inflamatoria, pero se ve muy oscura, pero lo que les quiero mostrar aquí es que esta tiña puede ocasionar una alopecia cicatricial. Entonces es muy importante el diagnóstico temprano de este tipo de tiña. Aquí vemos más casos de la consulta. Estas son placas, fíjense, este niño con unas placas pseudoalopésicas, descamativas. A veces no es fácil verlos por el pelo del niño, digamos que aquí era relativamente fácil porque el niño pues lo habían rapado, pero fíjense cuando le hago la tricoscopía o la dermatoscopía que voy a encontrar diferentes cosas, mucha descamación alrededor del folículo, veo eritema y veo estas estructuras que básicamente son pelos rotos. Fíjense aquí, punto. Otro caso del Pacífico, miren este niño con unas placas alopésicas que cuando uno le hace, que tienen más o menos 2 meses de evolución, pruriginosas, pero fíjense cuando le hicieron la dermatoscopía, en el centro no se veía nada. Básicamente lo que podemos decir es que en la periferia de la lesión perifolicular se le hizo KOH cultivo y se confirmó que era una tiña capitis por Microsporum canis. No siempre es clásica, no son siempre clásicas las lesiones. Acá lo vemos grande, fíjense, solamente descamación perifolicular. Entonces la sospecha clínica también es muy importante. En cuanto al diagnóstico, siempre será de gran valor la clínica, lo que les hablaba.
las adenopatías, buscarlas, alopecia, descamación, prurito, y cuando son inflamatorias, el eritema, las pústulas, los forúnculos. Siempre hay que hacer una confirmación micológica a través de un KOH y un cultivo, y la tricoscopía, que ha ganado, pues como les decía, gran valor para nosotros. Y yo pondría acá la luz de Wood, que es otra de las herramientas que tenemos nosotros. En cuanto al KOH, con esta tinción de hidróxido de potasio, fíjense cómo se ven estas cifras, digamos, paralelas, de longitudes variables, y se ven también las artrosporas, que son básicamente las esporas que se rompen. Entonces, lo vemos acá muy bien, y esto es algo que sale muy rápidamente. Acá vemos con un KOH como la parasitación tanto Endotrix y Ectoendotrix. Esto es cortesía de la doctora Janet Villanueva de la Universidad del Valle. Fíjense cómo es el cultivo. Vemos acá un cultivo en Agar saburó para Microsporum canis y un cultivo de Trichophyton tonsurans en Agar mycocele. Entonces, también digamos que micológicamente se pueden diferenciar. Importantísimo tener siempre muestras de pelo, escamas y costras, porque a veces cuando no se toma bien esto es cuando vienen los problemas y nos sale negativo, pero clínicamente lo estamos viendo. Entonces, depende mucho también de cómo tomamos esa muestra. Hay que mandar, digamos, el pelo, las escamas y las costras al laboratorio. Acá vemos muy bonito en esta otra tinción con una invasión de tipo Endotrix. Por eso es tan importante mandar también muestras del pelo parasitado. Pero, ¿cuáles son las limitaciones del KOH? Bueno, lo que les he querido decir, cuando tomamos muestras muy pequeñas o las tomamos de un área que no tiene afectación, es operador dependiente realmente. Cuando tomamos muestras de la piel y no del pelo, o los falsos negativos por tratamientos tópicos previos antifúngicos o con los famosos triconjugados, eso también. Y los falsos negativos son más comunes en el KOH que en el cultivo. Por eso hay que tomar los dos. Del estudio que les dije en Medellín, fíjense cómo de los 415 casos sospechosos, solo 133, o sea, el 32%, tenían confirmación diagnóstica. De esos, el KOH fue positivo en el 86%, se vio una invasión Ectoendotrix en el 87%, hifas y alinas en el 9%, artroconidias en el 2% y una invasión tipo Endotrix solo en el 2%. El cultivo positivo se vio en el 92% de los casos confirmados con KOH positivo. En un 8% no se logró aislar el germen pese a tener un KOH positivo, y cuando hay invasión Ectoendotrix, el germen más aislado fue el Microsporum canis, como ya les había dicho. Acá vemos, miren la invasión Ectoendotrix, la mayoría entonces fue por Microsporum canis, y fíjense cómo alrededor de un 15% entonces de esto fue con KOH negativo. Y me gustó mucho esta frase de ellos, esta es la doctora Alejandra Zuluaga, donde ellos concluyen: la alta positividad y concordancia obtenida para estos dos métodos diagnósticos puede deberse principalmente a que el personal encargado de la realización de estas pruebas tiene una de tales pruebas. Adicionalmente, el protocolo establecido en el laboratorio sede del estudio exige el cultivo de las muestras en múltiples medios de cultivo, o sea, ellos no usan solo uno, lo cual aumenta la posibilidad de aislar de forma exitosa al microorganismo involucrado. Entonces, hacia allá va mi invitación. Las personas que hacen este tipo de pruebas deben tener un alto grado de entrenamiento y de experiencia, porque no es fácil y porque de eso depende. La otra herramienta de la cual les hablaba es la luz de Wood. Esta es una luz de tipo UVA, tiene una longitud de onda de 365 nanómetros y se utiliza un filtro que es con silicato, con óxido de níquel. Debe ser realizado en una habitación oscura, esperar más o menos 5 a 10 minutos. Y cuando tenemos Tinea capitis por Microsporum, vamos a ver una fluorescencia verde azulada, como en este caso. El Trichophyton no produce eso. Entonces, esto diagnóstico, sino empezar a sospechar qué tipo de germen está produciendo la tinea.
En cuanto a la tricoscopía, que les he hablado bastante, pues entonces es una técnica no invasiva para evaluación del pelo y del cuero cabelludo a través de un dermatoscopio que magnifica la lesión y que nos permite visualizar estructuras claves para el diagnóstico. Nos sirve no solamente para orientar ese diagnóstico, sino para hacer seguimiento y nos sirve para evaluar la eficacia terapéutica. Vamos a ver muchas estructuras, enfermedades con mayor cantidad de, digamos, de patrones dermatoscópicos. Es muy florida realmente. Vamos a ver pelos en coma, pelos en sacacorcho, pelos rotos, pelos en código Morse, pelos en zigzag, pelos inclinados, pelos en herradura, pelos en I. Es bastante florida. Esto, algunos de las estructuras, por ejemplo, en esta flechita vamos a ver los pelos en coma, que son estos, tal cual una coma, puntos negros, fíjense, y pelos rotos. Y en esta otra foto de mano derecha vamos a ver los pelos en sacacorcho, fíjense, es como una espiral, y vamos a ver los pelos en código Morse. ¿Qué significa esos pelos en código Morse? Fíjense que es muy interesante. El pelo nace normal, acá donde se ve la descamación, donde se ve cortado, sigue creciendo, vuelve, sigue estando infectado, digamos, parasitado, entonces se ve la descamación y produce esa estructura tan, digamos, típica de la tiña como es el código Morse. Y miren esto tan florido, entonces realmente vamos a encontrar muchas estructuras. Vemos aquí en naranja los pelos en sacacorcho, en verde vemos los pelos en coma, vamos a ver los puntos negros, vamos a ver en este caso, por ejemplo, las flechas blancas, vamos a ver esa descamación perifolicular. Miren acá los pelos en código Morse, aquí vamos a ver eritema alrededor del folículo. Entonces, fíjense cómo es muy florida realmente la tricoscopía y cada vez encontramos más estructuras. Por ejemplo, miren esta lesión clínica y fíjense cómo tricoscópicamente, además de los puntos negros, vamos a encontrar entonces los pelos en coma y esta nueva estructura que se denomina pelos en herradura, que básicamente son pelos rotos, solo que adquieren diferentes formas. No me voy a concentrar mucho en tricoscopía, pues porque esto daría otra charla, pero yo quería mostrarles cómo, aunque la sensibilidad es baja de estas estructuras, aquí están las diferentes estructuras dermatoscópicas o tricoscópicas, fíjense cómo la especificidad es muy alta, entre el 99 y el 100%. Pero no solamente nos sirve para el diagnóstico, sino que también nos ayuda a clasificar ese paciente si es por microsporum o si es por un tricofiton. Entonces es muy importante para los dermatólogos estar entrenados en esto porque va a ser de una gran ayuda. Fíjense cómo aquí, entonces, cuando es una tiña capitis por microsporum, vamos a encontrar los pelos en código Morse, en zigzag, descamación pues difusa y hiperfolicular, y cuando es por tricofiton, los pelos en sacacorcho. Entonces también nos ayuda para eso. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay dos que me gustaría mostrarles que son muy importantes y a veces muy difícil hacer la diferencia. La primera es la tricotilomanía. Ustedes saben que es un trastorno del control de los impulsos, donde hay un hábito recurrente en la tracción y en el arrancamiento del pelo. Se ven placas. Se describe pelos cortos a diferentes longitudes porque el paciente se lo ala, digamos, y lo va partiendo a diferentes longitudes. Y la tricoscopía puede ser similar a una tiña capitis, pero vamos a encontrar que es menos florida y hay otras estructuras más clásicas. A veces podemos encontrar eritema. Este es un caso real, es una niña real, quiero decir, de mi consulta, es una paciente de 10 años que consultan los papás porque le notan poco pelo en el vértex. No saben realmente desde hace cuánto. Como único dato importante, los papás trabajan todo el día, la dejan con la empleada, es una excelente estudiante. Ellos manifiestan eso, pero cuando fíjense cómo en azul lo que quiero mostrar son que hay pelos cortados en diferentes longitudes y eso ya me prende las alarmas para una tricotilomanía. Puedo encontrar también muchos puntos negros, pero aquí hay una estructura
que se llama pelo en llama, que es un pelito que ha sido arrancado que adopta la forma de una llama. Eso significa tracción, eso significa que el pelo está siendo alado y está siendo roto de forma externa. Entonces es una manera de diferenciar. Y la otra enfermedad importante en cuanto al diagnóstico diferencial es la alopecia areata, que como ustedes saben es una enfermedad autoinmune que produce unas placas ovaladas o difusas y esa escamación, y esa es una manera de diferenciarlas. Y en la tricoscopía también tiene muchas estructuras, podemos encontrar también puntos negros, pero vamos a encontrar otras cosas más clásicas de la alopecia areata, como son los pelos en signo de admiración, como estos, y los puntos amarillos, que esto es más de la alopecia areata. Aquí vemos otras formas clínicas de la alopecia areata, y para mostrarles los puntos negros y los puntos amarillos, fíjense, de la alopecia areata, no estoy viendo escamación. Entonces, esta es una manera de hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, entonces, hay varios objetivos. Tenemos la curación. Lo primero es hacer curación clínica y microbiológica, y cuando tenemos la curación completa. Lo otro es el alivio de los síntomas, y lo más llamativo es el prurito. Lo otro es, por supuesto, cuando estamos ante una alopecia inflamatoria, es prevenir una alopecia cicatricial, evitar la propagación, y para esto hay que hacer uno en los convivientes como en los animalitos que tengan en la casa, y siempre tratamiento sistémico. Esta es pues tal vez como la tabla, digamos, que uno quiere que le muestren, la de tratamiento, donde vemos cómo el de primera línea sigue siendo grisiofulvina. Realmente en la primera elección no hay cambios en esto. Las dosis entre 20 a 25 miligramos por kilo día, y hay que darla de 6 o más semanas hasta que tengamos curación clínica. También tenemos la terbinafina de 4 a 6 miligramos por kilo día, y este es el esquema que usamos de forma más fácil. Cuando el paciente pesa más de 40 kilos, le damos una tableta completa de 250 miligramos. Cuando pesa entre 20 y 40, la partimos por la mitad, y cuando pesa menos de 20 kilos, le damos un cuarto, que es 62.5 miligramos. Este es un esquemita que usamos bastante y que nos ayuda mucho, digamos, para nosotros que no somos pediatras. Cuando es por un Trichofiton tonsurans, esa tiña, entonces la damos de 2 a 6 semanas, y cuando es por Microsporum canis, de 8 a 12 semanas. Eso es muy importante. Segunda línea, entonces, están itraconazol y fluconazol. Itraconazol a una dosis de 4 a 5 miligramos por kilo día. Es mejor en este caso hacerlo en dosis continua cuando es por 3 semanas, y por Microsporum canis de 4 a 6 semanas. Si ustedes ven, cuando es zoofílica siempre lo damos por más tiempo. Y el fluconazol, que realmente viene siendo la última opción, pero pues esa vez es la que tenemos disponible, la dosis es de 6 miligramos por kilo día de 3 a 6 semanas. Como dato importante, la grisiofulvina tiene mayor eficacia en las infecciones por Microsporum, y la terbinafina mayor eficacia en las infecciones por Trichofiton. Entonces, acá un recorderis, grisiofulvina va para Microsporum, fluconazol puede ser para ambos, y el itraconazol y terbinafina para Trichofiton. Esto puede ser como una... Esta tabla me gustó mucho porque me muestra, digamos, los diferentes tratamientos, pero en cuanto a cura micológica, cura clínica y la cura completa, que significa ambas, tanto micológica como clínica. Entonces, fíjense cómo el itraconazol y la terbinafina producen una cura micológica, alta, fíjense, sobre todo para Trichofiton, del 90%. Y, por ejemplo, la terbinafina baja al 66%, ¿no? Curación micológica. Para curación clínica, realmente las más importantes son grisiofulvina, fíjense, el 57% para Microsporum y del casi 60% para Trichofiton, y terbinafina para curación clínica. Entonces, fíjense cómo 66% para Trichofiton y 68% para Trichofiton con terbinafina. Y curación completa, que es lo que más buscamos, por supuesto, no solo queremos curación clínica ni solo curación micológica, sino ambas. Entonces siguen siendo grisiofulvina y terbinafina
como habíamos visto anteriormente. Se ha visto cómo en las infecciones por Microsporum, la grisofulvina durante 6 a 12 semanas es superior a terbinafina dada por 6 semanas. La grisofulvina debe darse en mayores de 2 años. No se requieren hacer estudios de pruebas hepáticas si esa duración va a ser menor de 8 semanas. Si tenemos que darla más tiempo, sí. En infecciones por tricofito, la grisofulvina y la terbinafina son de primera línea, con eficacia similar, pero cuando es por un tricofito en tonsuras, es ligeramente superior a la terbinafina. La terbinafina está aprobada en mayores de 4 años y sí hay que realizar pruebas hepáticas al inicio y cada 4 a 6 semanas. Tan importante es la tricoscopía en este momento que fíjense que durante el tratamiento también tiene un papel muy importante. Cuando yo inicio tratamiento, fíjense todas esas estructuras que les mostré, vamos a encontrar todo. Luego de 4 semanas de tratamiento sistémico, vamos a ver menos estructuras, persisten los pelos en coma, los puntos negros, la descamación, y a las 12 semanas, cuando ya la clínica y el estudio micológico es negativo, solamente vamos a encontrar, porque así veamos descamación, si ya hemos completado el tiempo del tratamiento, si tenemos un cultivo negativo, quiere decir que el paciente está curado, pero fíjense tan interesante cómo la descamación perdura. Eso es muy importante para nosotros. ¿Qué sabemos del tratamiento tópico? Bueno, siempre debe ser un coadyuvante. Podemos utilizar sulfuro de selenio, ketoconazol, ciclopiroxolamina en forma de shampoo. Hay que utilizarlo de 2 a 3 veces por semana. Son medicamentos, entonces hay que dejarlos 5 a 10 minutos por el tiempo de tratamiento o al menos por 2 semanas. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué usamos un shampoo? Para disminuir el riesgo de contagio, porque esto reduce la viabilidad de esporas. Y, por ejemplo, cuando es una tiña inflamatoria como el Kerion, podemos usar corticoide tópico por 1 semana para disminuir la inflamación. ¿Qué dicen las guías europeas? Nosotros no tenemos guías, por eso siempre nos basamos de pronto en lo que dicen los demás. Bueno, ellos siempre realizan KOH cultivo. Una vez hecho eso, hacen tratamiento, le toman nuevamente cultivo a las 4 semanas. Si hay mejoría clínica, suspenden el sistémico y siguen con tópico. Continúan tratamiento hasta que los cultivos sean negativos. Cuando la clínica y la tricoscopía es negativa, suspenden tratamiento sistémico y continúan con tópico hasta el resultado de un nuevo cultivo. Y si no se puede realizar un nuevo cultivo, entonces ellos continúan 4 semanas más, tanto de sistémico y tópico. Esto es en Europa. Para nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Cura microbiológica. Pero no siempre podemos hacer nuevos cultivos. Entonces es aquí donde la clínica y la tricoscopía juegan un papel muy importante, por eso he hecho tanto énfasis. Si hay mejoría luego de 4 semanas, clínica y tricoscópica, podemos dar 2 semanas más de sistémico y tópico por 4 semanas más. Esto es si no podemos estar haciendo cultivos como es lo usual en nuestro medio. En cuanto a recomendaciones, ¿qué más podemos hacer? Entonces, es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Sacarlos del colegio? Bueno, lo que dicen en otros países es que pueden retornar 1 semana después de iniciar tratamiento si son especies antropofílicas y con algunos de tipo zoofílico como Microsporum audini. No sabemos en nuestro medio, la idea es que si tienen un tratamiento adecuado, tanto sistémico como tópico, podrían también regresar. Cortar el pelo, usar gorra, realmente no es necesario si tiene un tratamiento adecuado, tópico y sistémico. Sí es muy importante todo el tratamiento de fomites, desinfectar objetos, evaluar los contactos familiares, hacer revisión de las mascotas. En cuanto a conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, que nuestro medio, el Microsporum canis, es el más importante. Sin embargo, recuerden que hay gérmenes emergentes. Hay que estar atentos a las poblaciones en alto riesgo y con esto me refiero no solamente clínicamente a altos riesgos bajo estados de inmunosupresión, sino pacientes con estados, digamos, de higiene no adecuadas. Ante una sospecha clínica, siempre realizar tricoscopía, la cual tiene unos patrones con alta especificidad, solicitar KOH cultivo siempre e iniciar tratamiento de acuerdo a las características de la lesión. ¿Se acuerdan la clínica de la
microspórica y la tricofítica. De acuerdo a eso, yo puedo iniciar tratamiento y, por supuesto, hacer una búsqueda entre los contactos familiares y animales. Muchísimas gracias. Doctora Claudia, gracias a usted también. Y bendiciones por tan interesante conferencia. Ahora, terminadas las conferencias, vamos a pasar a 2 casos clínicos, pero primero la doctora Beatriz Orozco tiene unas preguntas del chat. Doctora Beatriz. Bien, vamos a hacer, hay varias preguntas del chat. La primera pregunta va para el doctor Dip. Bien, Doc, en la experiencia con leishmania en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿han observado compromiso de mucosas? Bueno, nosotros hemos tenido casos confirmados de leishmaniasis con compromiso en labio, compromiso en paladar, compromiso en tabique nasal. Sin embargo, recordemos que el diagnóstico de la leishmaniasis mucosa siempre es más difícil en su confirmación. Al igual que sucede con la lepra, en la leishmania, el espectro clínico va en concordancia con el espectro de la respuesta inmunológica. Si tenemos una respuesta alta TH1, inmunidad celular, vamos a tener lesiones cutáneas circunscritas. Y si tenemos una respuesta TH1 que baja y sube la TH2 humoral, vamos a tener altos títulos de anticuerpos más no protectores y vamos a tener leishmaniasis mucosa o visceral. Desafortunadamente antes usábamos incluso algunos criterios acompañados del diagnóstico, como la leishmanina, que era la prueba de Montenegro, que la dejaron de producir. Se hacía la serología para leishmania con inmunofluorescencia indirecta, que solamente la hacen ciertos laboratorios de referencia. Entonces, esas estrategias son bien importantes frente a un caso sospechoso de leishmaniasis mucocutánea, porque en las mucosas a veces nos toca una buena muestra, una buena biopsia y un buen PCR, y no tenemos acceso fácilmente en estos pacientes rurales. Ahora, tanto del CIDEIN como el PECED y creo que el dermatológico, que son centros de referencia también en leishmania, están tratando de validar las PCRs isotérmicas, el LAMP, para hacer diagnóstico molecular en campo en estos casos difíciles. Gracias, Doc. Tiene otra pregunta. Doctor Dip, ¿qué tan accesible ha sido la vacunación contra COVID-19 en estas comunidades y cómo ha influido esta en el diagnóstico y manejo de las enfermedades endémicas? Bueno, realmente si miramos acorde a las políticas, incluso nacionales, como se ha manejado el programa de vacunación COVID, por temas de red de frío, la vacuna disponible para poblaciones rurales vulnerables sería la vacuna Janssen monodosis, que es la que se empezó a tratar de instaurar. Hasta el momento, digamos, se ha vacunado personal indígena de las IPS y EPS indígenas, se han vacunado personal de las escuelas indígenas, pero la cobertura de vacuna en comunidad propiamente dicha, rural dispersa, no se ha dado porque están disminuidas todos los programas de atención. Y así como está impactado que no haya podido tener cobertura la vacuna COVID en los resguardos indígenas de la Sierra Nevada, tampoco, o sea, se han caído las coberturas de las otras programas de vacunación para otras enfermedades inmunoprevenibles. Evidencia de eso lo demostró un brote reciente en sarampión, en algunas comunidades arhuacas también. Tiene otra pregunta. ¿Hay diferencias en la prevalencia de secuelas de COVID-19 entre indígenas con enfermedades tropicales de base y los que no? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero muy temprano para responderla. Yo quisiera poderla responder, pero las cortes que tenemos son cortes abiertas y todavía estamos enrolando pacientes, no hemos terminado el enrolamiento y lo estamos siguiendo a largo plazo. Entonces, yo podría decir que no he notado como una alteración en la asociación con Chagas COVID frente a secuelas, complicaciones en indígenas. Sin embargo, puedo decir también que frente al síndrome post-COVID, secuelas post-COVID, en referencia a historia clínica entrevista, es más común en campesinos que en indígenas. Pero nos gustaría esperar los resultados al final del estudio, inclusive porque tendríamos una gran ventaja también, porque tenemos, como es un estudio multicéntrico, hay cortes en comunidades en Zambia, en Camboya, en Vietnam, donde también hay endemicidad de enfermedades tropicales, y si la juntamos con lo que es Perú y Colombia, podríamos al final tener datos bien interesantes para poder argumentar la respuesta a esta pregunta que es bien interesante. Gracias, doctor Dip. Tenemos preguntas. Sí. Doctor Dip, ¿hay resistencia en los indígenas para vacunarse contra el COVID?
Bueno, hay una heterogeneidad en las comunidades. Hay comunidades que ellos aceptan la vacunación, ponle tú un 80%, así como en otros ni siquiera un 20% acepta vacunarse. Hay más de 157 pueblitos indígenas en la sierra. Entonces uno nunca va a encontrar como esa decisión homogénea porque cada comunidad tiene un líder y las familias están muy de acuerdo a ese líder con empatía frente a los programas o no occidentales de salud. Lo que ellos se han quejado es que cuando vienen las intervenciones occidentales no son consistentes ni sostenibles. Entonces, si van a poner una vacuna y no vuelven nunca más, entonces mejor no la pongan. Entonces, porque ha pasado con vacunas que son de 3 dosis o 2 dosis y ponen la primera y después no vuelven nunca más, entonces ellos han tenido un rechazo a la falta de consistencia de los programas. Pero igual el gobierno colombiano les permite y les respeta la autonomía en las decisiones de esos programas de salud. Y por eso yo creo que las bajas coberturas de vacunación en los pueblos, en otros no son tan bajas, pero igual siguen siendo bajas comparadas con población general. Ok, bueno, muchas gracias. A continuación, el primer caso clínico presentado por la doctora... José, hay preguntas para el doctor Biasus. Ok. Doctor Biasus, ¿qué factor cree usted influye en ser sintomático o asintomático de una infección por chikungunya? ¿Habrá algún factor genético o inmune? Los estudios que hay acerca de la predisposición genética para desarrollar síntomas en pacientes con chikungunya son escasos. Y la gran mayoría de estudios publicados son estudios de Asia, son estudios de China, estudios de Tailandia, de Singapur, y en ellos se encuentran cierta predisposición a algunos marcadores genéticos, alguna HLA, que se diferencia entre aquellos pacientes que desarrollan síntomas con aquellos que no desarrollan síntomas. Entonces puede existir alguna predisposición genética, pero definitivamente hacen falta más estudios, sobre todo en otras poblaciones, para tratar de establecer esto, que no es fácil porque pues, los pacientes asintomáticos en realidad en chikungunya son pocos, además que la mayoría de estudios incluyen también pocos pacientes precisamente en esta cohorte de pacientes asintomáticos. Y en cuanto a la respuesta inmune, pues sí se ha visto diferencias en ciertas citoquinas, en ciertos biomarcadores de respuesta inmune entre pacientes sintomáticos, asintomáticos y entre pacientes que desarrollan enfermedad crónica. Entonces, alguna persistencia de alguna interleuquina, como la interleuquina 6, por ejemplo, se asocia a presentar manifestaciones articulares crónicas en estos pacientes. Pero en cuanto a aspectos genéticos, en realidad la evidencia al día de hoy es poca y la gran mayoría de estudios son estudios hechos en Asia. Ok. Hay una segunda pregunta. Dice, ¿se ha visto infección mixta entre COVID-19 y dengue? ¿Con qué frecuencia se presenta esta asociación? ¿Se ha visto en otros procesos virales? Sí, yo pienso que el COVID, al ser una infección tan frecuente, pues también se van a reportar muchos casos de coinfección con otros virus que pueden estar precisamente en áreas tropicales o en nuestro país, o incluso con otros virus respiratorios. Específicamente con COVID y dengue, hay algunos reportes de casos acerca de esta coinfección. Y estos reportes de casos, pues la mayoría de veces también hablan de desenlaces o de complicaciones o desenlaces fatales. Pero de todas formas, como no es algo que se busque sistemáticamente y como lo que tenemos son precisamente estos reportes de casos, en realidad dar el valor a si la coinfección se asocia más o no a enfermedad grave, pues ahora es muy complicado, porque no hacemos la búsqueda sistemática de esta coinfección. Pero hay algunos reportes de casos, no son muchos en la literatura de dengue y COVID, como lo comento, algunos de ellos pues se asocian a desenlaces fatales en los pacientes. Aquí tiene muchas felicitaciones aquí del auditorio, doctor Biasus. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y hay una pregunta para la doctora Claudia Montoya. Hola, acá estoy. Pregunta para usted, doctora. ¿Cuál debe ser el cuidado de mi piel y cabello si tengo mascotas para prevenir la aparición de Tinea capitis?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, sobre todo en este momento en que a la gente se le está cayendo tanto el pelo, sobre todo, por ejemplo, post-COVID, y le da miedo lavarse el pelo porque piensan que se les va a caer más si se lavan más el pelo. Entonces, eso primero es un mito. Segundo, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones por hongos, por ejemplo? Con un lavado frecuente. Lo importante es tener el cuero cabelludo limpio y esa frecuencia entonces depende realmente de cada persona. Si yo tengo el pelo muy graso, digamos, lavarme el pelo con mucha frecuencia. Entonces, eso es una cosa. La higiene es súper importante, lavar el pelo con frecuencia. Y lo otro es revisar las mascotas. Estar revisando las mascotas que no tengan algún tipo de lesión. Entonces, es muy importante. Pero recuerden que muchas veces recomendaciones ante cualquier síntoma, mi recomendación es consultar. Gracias. Doctora, ¿alguna otra pregunta? Nada, ya contestadas todas. Bueno, entonces damos continuación con la doctora Esperanza Meléndez, que es dermatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es dermatóloga del Hospital de la Universidad del Norte y docente de dermatología de la Universidad del Norte. Doctora Esperanza, adelante. Aquí voy compartiendo. Me avisan si... Sí, ya se ve mi presentación. Sí, doctora, ya se ve. Bueno, entonces, muy gustosa de estar aquí. He sido una mañana muy productiva, notando la experiencia de todos nuestros exponentes. Desde ya le doy muchísimas gracias. Y hemos hablado de virus, de hongos, de parásitos. No podemos dejar de hablar de nuestra lepra, que es una realidad en nuestro país. Es una presentación muy breve de un caso de un adolescente de 14 años quien consulta por dos cosas. Refiere la madre que hace 3 años notó lesiones en cara. Después comienzan a presentar lesiones en espalda, las cuales eran asintomáticas, pero ella en ese momento, por primera vez, porque nunca había consultado por eso, refiere que el niño desde el nacimiento tenía unas manchas en tronco y había unas lesiones nodulares, unos nodulitos, decía ella, de más años de evolución que las nuevas lesiones. Entonces tenemos 3 tipos de lesión: unas manchas con las que nació, unos nódulos de 5 años de evolución y unas nuevas lesiones en cara y espalda. Todas estas lesiones eran asintomáticas. Como antecedente importante, el paciente era un conviviente de paciente con lepra multibacilar que estaba todavía en tratamiento, que era su abuelita. Y además, en el interrogatorio encontramos que era un niño que tenía dificultades en el aprendizaje. Entonces, al examen físico encontramos un paciente eutrófico, activo, despierto, y encontramos entonces varios tipos de lesiones. Encontramos máculas, más de 10 lesiones, entre 3 y 5 centímetros. Algunas eran muy grandes, pigmentadas pardo, ¿verdad? Y había otras más pequeñas en axila y en ingle. Y las otras lesiones ocupaban principalmente espalda. Y las nuevas lesiones eran unas placas eritematosas, violáceas, simétricas, bilaterales, hipoestésicas, no diferenciaban frío de calor, ni tacto ni presión, que habían aparecido en cara y espalda. Tenían el borde bastante difuso y había lesiones infiltradas nodulares color sepia en orejas, en brazos y glúteos. Pero había 2 tipos de lesiones nodulares, hay que aclarar eso. Había unas lesiones nodulares que tenían sensación de tableta de freno, eso de saco lleno de gusanos, así como una gran lesión tumoral blanda, una lesión tumoral blanda en la espalda,
que también nos daba esa sensación de saco lleno de gusanos, pero las lesiones de orejas eran nodulares, definidas, infiltradas, muy sólidas. Entonces miren que había múltiples tipos de lesiones. No había evidencia de dificultades en la audición, la sensibilidad de ojos, manos y pies era normal, tenía buena capacidad motora y no se palparon nervios engrosados, se buscó cubital, tibial posterior y no había ningún engrosamiento de nervio. Entonces, aquí podemos ver la gran variedad. Miren en el centro la oreja. Estos eran los nódulos que les cuento, bien definidos, fibrosos, nodulares, simétricos. Y aquí en esta otra diapositiva, estas son las manchitas desde que nació. Estas grandes manchas que, como les digo, tenían diferentes tamaños, que en axila había múltiples. Pero aquí estaban mis nuevas placas, miren, de bordes difusos, simétricas. Aquí vemos en esta mis máculas. Aquí ven la placa que les comento, que era la placa hipoestésica. Y miren la gran lesión tumoral con sensación de saco lleno de gusanos, pero miren lo que había abajo, una placa hipoestésica eritematosa de bordes difusos. En cara, mis nuevas placas, lo más reciente, placas eritematosas, infiltradas, casi podíamos decir que aquí había un nodulito eritematoso. Entonces, miren, mis lesiones de oreja y aquí se ve la placa. Más cercanía de la placa hipoestésica eritematosa. Miren aquí al lado de mis manchas de nacimiento y aquí se ven las lesiones maculares pigmentadas en axila. Entonces, teníamos lesiones muy polimorfas, ¿verdad? Entonces, hicimos diagnóstico clínico de lepra lepromatosa dimorfa. También podíamos decir que era subpolar porque es que había placas y había nódulos que nos recordaban los lepromas, pero también teníamos signos de neurofibromatosis. ¿Era todo lo mismo o eran dos cosas asociadas? Entonces, primer paso, después del examen físico, baciloscopia de linfa, índice basilar 4.6, o sea que estábamos ante una enfermedad de Hansen. Se realizaron 2 biopsias porque con esa diversidad de lesiones, entonces tomamos la placa nueva. Entonces, la placa nueva había un infiltrado linfohistiocytario perivascular, perianexial, perineural, endermis superior y media, que confirmaban el diagnóstico de enfermedad de Hansen. Y la segunda biopsia, un nódulo que tenía proliferación tumoral de haces y fascículos de células fusiformes con una matriz con áreas mixoides y había presencia de mastocitos. Miren el ZN, miren aquí ZN positivo en el gran infiltrado perineural y aquí vemos nuestros nódulos con haces, con numerosos haces. Entonces quería decir que el paciente tenía lepra lepromatosa, que en este momento sería subpolar, ¿verdad? Porque tenía placas y tenía nódulos de lepra lepromatosa y estábamos con una neurofibromatosis tipo 1 con la cual el paciente nació. Entonces, buscamos, esa asociación es frecuente, ha habido reportes con qué formas clínicas, con lepra lepromatosa, con lepra dimorfa tuberculoide, con lepra lepromatosa variedad histioide, con lepra dimorfa lepromatosa, con lepra lepromatosa difusa. O sea, reportes. No es que ha habido una gran serie de casos. O sea, que esto no es tan frecuente. Entonces, miremos qué semejanzas pueden tener estas dos enfermedades. Una infecciosa y una congénita. Entonces, ambas son patologías dermatoneurológicas. De hecho, la neurofibromatosis, una rasopatía, una facomatosis, ¿verdad? Que tiene lesiones en piel y lesiones en el sistema nervioso.
Ambas tienen el mismo órgano blanco, la célula de Schwann, es del sistema nervioso. Ambas me hacen nódulos, ambas me hacen máculas pigmentadas y también se ha descrito, además de la lepra, el engrosamiento del nervio en la neurofibromatosis. Entonces, no es fácil este diagnóstico. De hecho, nosotros tenemos una publicación en una paciente de San Andrés que muchos años duró con el diagnóstico de neurofibromatosis y llegó aquí a la ciudad de Barranquilla y le hicimos fue el diagnóstico de lepra lepromatosa. Nunca tuvo neurofibromatosis, la paciente se curó completamente. Entonces recordemos que la neurofibromatosis es una genodermatosis, ¿verdad? Que es autosómica dominante, donde se debe a una mutación que está en el cromosoma 17. Exactamente, el problema está en un gen, que es la neurofibromina, que es una proteína que tiene que ver con proliferación celular. De allí que lo que nosotros veamos en la neurofibromatosis son tumores. Entonces, esa neurofibromina se expresa tanto en el sistema nervioso central, neuronas y astrocitos, sistema nervioso que no es comprometido por la lepra, y en las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, que sí lo compromete la lepra. A nivel mundial tiene una prevalencia de 1 en 3.000 y una incidencia igual al nacer. La neurofibromatosis se clasifica tipo 1, tipo 2, schwannomatosis y la tipo 1, que es la de nuestro paciente, la cual es una enfermedad que el niño no nace con todas las manifestaciones, sino que van pasando los años y van apareciendo las lesiones. O sea que nosotros no esperemos que vamos a hacer, cumpla todos los criterios al nacer. No, es un paciente que muchas veces lo que hacemos es observarlo por eso, porque sabemos que las manifestaciones van apareciendo progresivamente. Manchas café con leche en los primeros 2 años de vida, máculas en pliegue, el signo de Cowden, neurofibromas cutáneos ya aparecen en los mayores de 7 años como nuestro pacientico. En la vida adulta, esos neurofibromas subcutáneos como el que tiene en la espalda se puede transformar en maligno. Nuestro paciente por primera vez llegó a neurología, donde le están haciendo todos los estudios y cirugía plástica que se está preparando para la extirpación de la lesión del tórax. Entró la pandemia COVID y todo se detuvo. Los neurofibromas plexiformes van a aparecer después en troncos nerviosos o raíces espinales. Manifestaciones cutáneas menos frecuentes son las máculas rojo azuladas, son criterios nuevos que se han añadido a esta enfermedad. Las máculas pseudoatróficas, que son variantes de neurofibroma, parecen esclerodermia, tumor glómico, el santo granuloma, que en la neurofibromatosis tiene una asociación con enfermedades linfoproliferativas, y el nevus anémico, que también lo encontramos en la espalda, y es un criterio nuevo de neurofibromatosis. La neurofibromatosis también tiene manifestaciones sistémicas, como trastornos neurocognitivos, anormalidades esqueléticas, pseudoartrosis de la tibia, displasia efenoides, escoliosis, y a nivel vascular también descritas hace unos años la estenosis de la arteria renal y la coartación aórtica. Entonces, recientemente se fueron revisados los criterios diagnósticos de la neurofibromatosis y son estos: 6 o más manchas café con leche que midan más de 5 milímetros en preadolescentes, máculas mayor de 15 milímetros, crecen en posadolescente, vieron el tamaño de las máculas de este pacientico, 2 o más neurofibromas, cualquier tipo de neurofibroma plexiforme, pecas en axila o ingle, glioma del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lisch, valoración oftalmológica, displasia efenoidal, familiar en primer grado, o si se puede hacer el análisis mutacional en el gen de la neurofibrina. Entonces, miren que nuestro paciente tenía manchas café con leche, máculas mayores de 15 milímetros, tenía neurofibromas, tenía el signo de Cowden, las pecas en las axilas, y tenía entonces los criterios para una neurofibromatosis.
Y en cuanto a la lepra, que es una realidad en nuestro país, en América y en el mundo, en el 2019 se detectaron 202.000, más de 200.000 casos y tiene en 120 países del mundo que todavía reportan casos de lepra. En América debemos decir que hay más de 35.000 casos. Los países que informaron tener más de 100 casos somos nosotros, Colombia, Venezuela, Argentina, República Dominicana, México, Paraguay, o sea que, y Brasil, que ustedes saben que es en América el país que más reporta casos. Brasil tiene 26.875 casos. Nosotros siempre hemos manejado cifras entre 300 y 400, igual que Venezuela. Argentina reporta 250 casos. Y como pueden ver el mapa, la India, las islas del Pacífico y Brasil son las que presentan el mayor cantidad de casos de lepra. Entonces, como les dije, la lepra en las Américas hay más de 30.000 casos, número de pacientes que han terminado tratamiento en este momento 34.000, 1.789 de estos pacientes eran niños. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la endemia está activa y ustedes saben que tristemente nosotros diagnosticamos niños con discapacidad, ¿ya? Y el diagnóstico de novo con discapacidad, inmediatamente se hace el diagnóstico, es una realidad en América, en el mundo, y nos está hablando de un diagnóstico tardío. Colombia, como les dije, manejamos cifras entre 300, 400 casos en Atlántico, Barranquilla, Antioquia. Como pueden ver, esto cambia. A veces, de pronto, los Santanderes son los que más reportaron ese año. A veces es Arauca, a veces es Bolívar, a veces es Cesar. Pero nosotros nunca hemos dejado de reportar aquí en el Atlántico. En el 2020 hubo una disminución, pero nosotros creemos que es por la pandemia COVID, que los pacientes encerrados no se hizo diagnóstico. Y como no pica, no rasca, no duele, no era urgente consultar, tristemente por eso. Para recordarles que el agente causal ya no es solamente el Mycobacterium leprae, sino la Mycobacterium lepromatosis. Se sumó que tiene un 88% de similitud genética, comparten muchas características comunes con el Mycobacterium leprae, tiene un genoma pequeño y incapacidad de crecer fuera de un huésped vivo, tampoco se ha podido cultivar. Entonces, para concluir, recordar que la neurofibromatosis es un diagnóstico diferencial muy importante de la enfermedad de Hansen, pero nosotros, si tenemos un paciente ya conocido con el diagnóstico de neurofibromatosis, no olvidemos que puede coexistir, se puede adicionar esta enfermedad. Y recuerden que lo más importante de esta patología es el diagnóstico temprano para prevenir las incapacidades y trabajar en su entorno social, en su entorno laboral, a nivel del colegio y familiar, porque la meta en la lepra es disminuir ese estigma que ha conllevado desde toda la historia de la humanidad. Muchas gracias. Doctora Meléndez, muy interesante caso. Bueno, y a continuación, la doctora Beatriz Orozco nos va a presentar el segundo caso de la mañana. La doctora Orozco es dermatóloga de la Universidad de Buenos Aires, es dermatóloga del Hospital de la Universidad del Norte y es docente de dermatología de la Universidad del Norte. La doctora nos va a presentar un caso que, como coordinadora de la Clínica de Enfermedades Tropicales de la Universidad del Norte. Doctora, adelante. ¿Están viendo, José? Todavía no. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Bueno, me corresponde presentar el segundo caso clínico. Este es un paciente masculino de 58 años de edad, natural y procedente de Barranquilla, de profesión abogado, quien concurre a la consulta el 15 de febrero de 2021. El motivo de la consulta: tengo unas manchas en la piel.
El paciente refiere que hace aproximadamente 72 horas comenzó a presentar unas lesiones bilaterales eritematosas en superficie del dorso de ambos pies que confluyen y forman unas pápulas que no desaparecen a la digitopresión. Similarmente, tiene lesiones muy parecidas con la misma clínica en la zona palmar, al igual como las expresadas anteriormente. A nivel de la zona de los muslos, en forma bilateral, presenta la misma sintomatología con presentación de máculas eritematosas asintomáticas, las cuales van ascendiendo y van formando un rash en área de abdomen. No refiere fiebre, no refiere artropatías, solamente refiere un ligero malestar general. Con esta clínica que tenemos de este paciente, hicimos la impresión diagnóstica de una vasculitis. Se hizo como plan realizar biopsia de piel y pensamos en realizar el perfil autoinmune. Se comienza y se va indicando el tratamiento con corticoides, pero su esposa es médica. Y cuando ella van saliendo de la consulta, y es la típica consulta a la última hora de la tarde, dice que de pronto algún antecedente epidemiológico que no sabe ella si tiene importancia o no. Entonces, bueno, otra vez nos sentamos, le digo, bueno, ¿de qué se trata? Y se trata de que su mascota preciada, estar en contacto con ellos de aproximadamente 10 años, el primero del mismo mes, el 1 de febrero del 2021, comenzó a presentar estas lesiones de tipo iguales, muy parecidas, de tipo vasculíticas, en las partes traseras de sus extremidades, en zonas escrotales y en área de abdomen. Motivo por el cual concurren al veterinario y le realizan un hemograma donde encuentran una trombocitopenia, y cuando hacen la visualización de los hemoparásitos encuentran unas inclusiones intramonocitarias compatibles con Ehrlichia. Por lo cual el perro comenzó a presentar un decaimiento de su estado general y que lo llevó a la muerte. Entonces, ante esta presentación y ver el contacto, pues la mascota convivía y dormía con el paciente, interconsultamos con infectología con el doctor Abraham Katimi la posibilidad de que nuestro paciente en el humano se tratara de una ehrlichiosis humana, para lo cual ya le habíamos indicado las ayudas diagnósticas, y entonces encontramos en el hemograma una hemoglobina, un hematocrito dentro de los parámetros normales, los leucocitos también dentro de los parámetros normales. Llamaba la atención que se presentaba, o era evidente, una neutrofilia. La velocidad de sedimentación globular estaba aumentada en 34 y le pedimos el extendido de sangre periférica en coloración Wright, que es lo que estamos viendo a la derecha, en donde se observan algunos macrocitos, una ligera neutrofilia sin alteración morfológica, y no hay estructura compatible con Ehrlichia, que se llama la mórula, que les voy a comentar de qué se trata más adelante. Dentro de los demás paraclínicos vamos a encontrar una GOT que va con un ligero aumento, la GPT dentro de los parámetros normales. Se pidió la IgG e IgM para SARS-CoV-2, la cual resultó negativo. El BUN, la creatinina dentro de los parámetros normales. La glicemia, los anticuerpos, todo dentro de los parámetros normales. Pensamos realizar la PCR para Ehrlichia, pero no se hace en nuestra ciudad, la tuvimos que mandar hacia la capital Bogotá, pero a los 7 días nos reportan que la muestra fue insuficiente, por lo cual no lo pudimos realizar. En cuanto a la patología, vemos una visión panorámica de la muestra, y ya en detalle vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio linfocitario de predominio perivascular con permeación de la pared y fenómeno de extravasación eritrocitaria con edema de la dermis, con un diagnóstico de una dermatosis purpúrica y pigmentaria, que estamos viendo los signos de vasculitis en nuestro paciente. En cuanto a los otros exámenes que realizamos, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una ecografía abdominal que reportan en su completa normalidad.
hicimos un tratamiento de entrada con la doxiciclina en la sospecha de la Ehrlichia a 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, y lo que se reporta y lo que es esperado es una mejoría pronta en la evolución clínica a las 48 horas, como lo vemos en el paciente, donde vemos una disminución marcada del eritema en la zona del área de los músculos. En la zona posterior, debajo de la zona de los glúteos, vemos que hay persistencia todavía de las lesiones maculares eritematosas, y a nivel de dorso de pie vemos una involución casi de un 70% de las manifestaciones clínicas que habíamos visto 3 días antes. Entonces, con el diagnóstico por los antecedentes de la convivencia con su mascota, estamos delante de la presencia de una Ehrlichia en humanos. Entonces, en la historia vemos que en 1935 en Argelia notan la presencia de una enfermedad que lleva decaimiento con presentación de hemorragia y que lleva a la muerte de múltiples perros, y se le determinó que el agente causal era la Rickettsia canis. En 1945, en honor de Paul Ehrlich, que es un bacteriólogo, se cambió la denominación a Ehrlichia canis. En 1960, en los perros norteamericanos en Vietnam presentaban igual sintomatología y la enfermedad se denominó pancitopenia tropical canina. En 1986 se reporta el primer caso en humanos en Estados Unidos, y en 1991 se aisló la Ehrlichia con una denominación que se denominó Ehrlichia chafensis, que es la causante de lichosis monocítica humana. En el 2014 se describe el primer caso de lichosis humana reportada en Colombia, y en el 2021, en este año, se reportó el primer caso pediátrico de lichosis humana en Colombia. Entonces, la definición es una zoonosis caracterizada por una enfermedad sistémica aguda producida por la Ehrlichia, familia de las Rickettsias, que utiliza como vector las garrapatas, las cuales infectan animales domésticos, animales salvajes y el hombre. En cuanto a la epidemiología, ha sido reportada en el sudeste de los Estados Unidos, en Europa, África, pero en Latinoamérica la incidencia es incierta por falla en los registros. Se ve más que todo en los climas cálidos y en los países europeos en época de verano. En Colombia hay poca información. En el 2004, en los departamentos de Sucre y Córdoba, se evaluó la cero prevalencia de la Ehrlichia en trabajadores rurales, siendo una positividad de un 3.3%. Vemos que la edad más común es en los pacientes en 50 años, sexo masculino, tal vez por el contacto por sus actividades rurales, que la hospitalización es prolongada y se presenta un 56% con una mortalidad de un 3%, pero que esta se aumenta en los inmunocomprometidos en un 17%. Entonces, es muy importante tener presente esta patología, pues se generan son diagnósticos tardíos y son tratamientos retardados, que conllevan a mucha morbilidad. En cuanto a la Ehrlichia, pertenece al reino de las bacterias del orden de las Ricketsias, y hasta ahora se han encontrado 3 géneros: la Ehrlichia, el Anaplasma y la Neorickettsia, de las cuales la que estamos más identificada es la Ehrlichia canis y la Ehrlichia chafensis. El ciclo intracelular de la ehrlichiosis compromete sobre todo la chafensis en el linfocito. Entonces, ella entra, forma unos cuerpos elementales, luego se van uniendo, forman cuerpos iniciales, y esto es la presencia de múltiples Ehrlichias en un elemento que se denomina mórula, que es lo que vamos a mirar con el extendido de sangre periférica con la coloración de Jensia o Wright. En cuanto al ciclo de hospedadores, para producirse la Ehrlichia se necesita un vector, que es la garrapata, y un hospedador, que en este caso, como lo vemos en el esquema, son los perros, son los mamíferos, en donde la Ehrlichia la garrapata tiene la producción de los huevos, que para eso necesita la tierra, y las fases de crecimiento son la larva, la ninfa y el estadio del adulto. Cada vez necesita para alimentarse de la sangre del hospedador. Y definitivamente, por estar en contacto, tenemos casi en toda la familia compañía de nuestros amigos los perros, y vamos a ver que son factores muy predisponentes
debe presentar esta infección. En cuanto a los síntomas, tenemos que la incubación generalmente es de 5 a 10 días con manifestaciones generales como fiebre, cefalea, mialgias, y vamos a ver en el laboratorio trombocitopenia y leucopenia, y mucho compromiso hepático. Las manifestaciones dermatológicas las vamos a ver en un 30%, siendo la más común para la chafensis en un 30%, siendo la característica clínica de una erupción maculopapular de tipo petequial e incluso puede llegar a una eritrodermia difusa. El diagnóstico principal es la historia clínica, las manifestaciones en piel que podemos encontrar en el paciente y también los antecedentes personales de convivencia con mascota o de estar en contacto por su labor en el campo, la posibilidad de que haya estado en contacto con garrapatas. El extendido de sangre periférica para observar esas módulas basófilas va a ser como dependiente del operador. No es común realizarlo y esto lo vamos a encontrar positivo en un 20%. La PCR nos da una sensibilidad de entre un 60 y un 85% en la primera semana de la enfermedad con una especificidad de un 100%. En cuanto a los títulos de IgG e IgM por inmunofluorescencia indirecta, la sensibilidad en la primera semana puede llegar de un 55%, la segunda semana en un 68% y la tercera semana en un 90%. El tratamiento, como lo hicimos con nuestro paciente, se determina dar la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas de 7 a 14 días. Y en niños menores de 45 kilogramos, la dosis es de 2.2 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener una insuficiencia renal, puede haber respiratoria, cardíaca, una encefalopatía, coagulación intravascular diseminada que nos puede llevar a un coma y también puede presentarse infecciones secundarias graves. Les queríamos mostrar con estas referencias de presentaciones de lichiosis monocítica humana. La primera, este artículo de la Ciudad de México, del 2020, en donde nos habla de la experiencia de un paciente de la calle que en un intento de suicidio se tira a un río, lo logran rescatar y llama la atención que en el momento quirúrgico de estar reparando toda una cantidad de heridas que tenía mucha dificultad para el tema del sangrado difuso que tenía. Posteriormente comenzó a presentar fiebre que no desaparecía, el mal estado general que le llevó a una insuficiencia respiratoria y la muerte. Dentro de esos estudios de esa fiebre prolongada, tuvo anticuerpos positivos para lichiosis. En cuanto al primer caso de lichiosis monocítica humana en Colombia, fue un paciente perteneciente a las Fuerzas Armadas de Colombia, de Quibdó, en donde tenía una fiebre de más o menos 5 días de evolución, tenía una gota gruesa positiva, habían pensado en una malaria, pero el paciente comienza un decaimiento con una hospitalización prolongada de más de 35 días. Él había estado en contacto con perros que habían fallecido y allí es cuando está la sospecha de la Ehrlichia, se hace sus anticuerpos y salieron positivos y el paciente sale exitosamente. Y la última que le hablábamos de infectología pediátrica es la historia de una niña de 12 años en Medellín, quien consulta por también presentar un síndrome febril prolongado, tuvo una estancia hospitalaria de más o menos 41 días y reporta en el estudio, la revaloración de la historia clínica, que también había estado en contacto con perros que habían fallecido y por lo cual se le hizo el diagnóstico por anticuerpos para la Ehrlichia. Entonces, para concluir, debemos sospechar de lichiosis en caso de fiebre, cefalea, mialgias, malestar general, trombocitopenia, leucopenia e incuria hepática. Considerar enfermedad transmitida por garrapatas en pacientes con síndromes febriles prolongados en áreas endémicas. La lichiosis es una entidad clínica no reconocida en nuestro país con una alta morbimortalidad de no instaurarse el tratamiento apropiado, en nuestro caso clínico siendo la mascota el portador. Muchas gracias. Conferencia, por su caso clínico, muy interesante.
¿Habrá más preguntas a los expositores? Creo que no, José. Yo quería concluir con este simposio tan bonito, que debo dar las gracias y destacar a todos los exponentes que hoy nos han acompañado, muchos desde la base de su experiencia orientado en las diversas comunidades de nuestro país y en los países hermanos como Perú y en general toda Latinoamérica. Qué bonito ver la unión entre dermatología, medicina interna, infectología, microbiología, para ver todos estos casos de estas patologías de nuestra área, de nuestras patologías tropicales. Los aportes hechos hoy tienen gran nivel y seguiremos trabajando para llevar este evento cada vez más lejos. Muchas gracias. Bueno, creo que la doctora lo dijo todo. Yo también le doy las gracias a todos los expositores, excelentes conferencias, y que Dios permita que siga cada año realizando este simposio. Muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.